Capítulo 51. Nodo temporal. La cosa que se deslizó de la boca del padre sustituto Michel Garrigue era delgada y cubierta de piel escamosa de color verde parduzco, como un lagarto diáfano y borroso. Tan pronto como abandonó el cuerpo de Michel, su ojo vertical de color verde oscuro se movió rápidamente de izquierda a derecha, vigilando cautelosamente su entorno. Mientras lo hacía, incluso miró por la ventana pero no detectó el papel blanco. En cambio, Lumián y Aurora sintieron el frío y la indiferencia en sus ojos. ¿Qué es esto?, preguntó Lumián. Aurora movió la cabeza. No lo sé. Parece un espíritu especial. Lumián juzgó de inmediato, definitivamente no parece algo bueno. Incluso a través del papel blanco y el espejo, la criatura parecida a un lagarto todavía lo hizo sentir incómodo, y su cabello se erizó. Aurora lo miró y le recordó: este lagarto parece poseer una habilidad que lleva a un grado de corrupción mental. Solo mirarlo desde lejos hace que uno se sienta incómodo. Si lo miras durante demasiado tiempo, podrías terminar con problemas mentales. Debes tener cuidado. Si la incomodidad es seria, cierra inmediatamente los ojos y prueba cogitación. Asegúrate de estar en tu sano juicio antes de volver a mirar. Por ahora está bien, Lumián reconoció brevemente. ¿Y tú? ¿No te sientes incómoda? Aurora sonrió y respondió, como una inquisidora de misterios: he visto cosas más corruptoras que esta. Mi resistencia es mucho mayor que la tuya. Además, ¿no me vuelvo loca de vez en cuando? No parece importar, incluso si me vuelvo un poco más loca de manera más intensa y frecuente. Creo que es necesario revisar tu estado mental cuando dijiste esa última frase, dijo Lumián, medio preocupado y medio en broma. Aurora soltó una risita. Eso se llama ser autodespreciativo. A veces, no es como si pudiera dejar de mirar solo porque quiero. Los ojos de un inquisidor de misterio son especiales y no pueden sellarse por completo. Solo puedo evitar que afecte a mi vida diaria. Mientras los hermanos hablaban, la borrosa criatura parecida a un lagarto se arrastraba por la pared y el suelo a una velocidad extremadamente rápida hacia el piso inferior de la casa. Algunos cráneos de animales colgaban en la pared opuesta a la puerta en el primer piso. Eran de lobos, ciervos y jabalíes. El padre sustituto, Michel Garrigue, no era nativo de Cordo. Debería haber vivido en la catedral, pero Guillaume Bennett le había impedido hacerlo con una excusa. Solo pudo alquilar un lugar al cazador, Sabaté. El lagarto se metió en el cráneo del lobo y continuó entrando y saliendo del agujero del ojo. No mucho después, cambió al cráneo del jabalí y continuó haciendo lo mismo. Después de salir del cráneo pálido de un ciervo, el lagarto salió de la casa a una velocidad varias veces más rápida que un caballo al galope. El papel blanco flotaba silenciosamente en el cielo nocturno y lo siguió. El lagarto se arrastró hasta salir del pueblo y finalmente llegó a la plaza. Rodeó la catedral y llegó al cementerio antes de sumergirse en una tumba. 10 segundos después, salió y entró en otra tumba con una lápida. Justo así, la extraña criatura parecida a un lagarto se movió por diferentes tumbas. Lumián incluso podría imaginar la escena de cómo entrar y salir de diferentes cráneos humanos en los ataúdes. Esa escena hizo que la piel de Lumián se abultara con diminutas protuberancias. No pudo evitar preguntar: ¿qué está haciendo este tipo? Incomprensible. Aurora movió la cabeza lentamente. Es un punto ciego en mi conocimiento. Después de recorrer el cementerio, la diáfana criatura parecida a un lagarto volvió por donde vino y entró en la habitación de Michel Garrigue. Se metió en la boca de Michel y desapareció. Después de 20 a 30 segundos, Michel Garrigue abrió los ojos y se sentó. Bebió agua de la taza en la mesa de noche, pareciendo extremadamente deshidratado. Dejó la taza, se limpió la boca y volvió a dormir. Aurora giró la cabeza y miró a Lumián. ¿Cómo está? Algo anda mal con él, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto un problema? Es un gran problema. Lumián no ocultó sus emociones frente a su hermana. Pierre Barry, que pastorea humanos, el padre cuya llave es el ciclo del tiempo, Madame Poalis, que hace que los hombres de Naluz, Naroka, que fue a Paramita, un búho que ha vivido incontables años, y el padre sustituto que tiene una lagartija viviendo en él. ¿No hay demasiadas personas extraordinarias en Cordo? Durante el ciclo, Lumián se quejó de lo poco útiles que habían sido Ryan, Lie y Valentine, los 3 investigadores oficiales. En retrospectiva, ¿cómo podía culparlos?
Las anomalías en Cordu eran realmente excepcionales. Puede que hayan actuado, pero los resultados probablemente fueron insatisfactorios. Aurora miró a su hermano, medio advirtiéndole y medio bromeando, todavía no mencionaste a la persona más extraordinaria. El único en el pueblo que puede recordar el bucle y posee una ruina de sueño única. Lumián se quedó sin palabras y sintió que le venía un dolor de cabeza. Aurora se volvió hacia el espejo en la mesa, meditando. No espero cambios significativos con el padre sustituto. Aunque podría examinar más a fondo su proyección astral, podría ser peligroso. Está bien si me pone en peligro porque seré otra bruja viva en el próximo ciclo, pero necesitamos más información. Deberíamos esperar hasta tener suficiente información antes de indagar más profundamente. Comenzar el bucle prematuramente sería una pérdida de tiempo explicando y comunicando. Lumián estuvo de acuerdo, compartiendo su perspectiva. Aurora entonces sugirió, planeo hacer que Papel Blanco monitoree al padre ahora. Lumián se sorprendió. ¿No acabas de decir que no deberíamos investigar más a fondo para evitar desencadenar la normalidad prematuramente? El padre era la clave del misterio. ¿No era imprudente precipitarse así? Aurora sonrió a Lumián. Estoy segura de lo que estoy haciendo, es seguro. Notando la confusión y preocupación de Lumián, ella explicó, escuchaste la conversación privada del padre y Pons Bennett el 1 de abril durante el ciclo anterior. El padre afirmaba ser una persona común, pero tenía una forma de lidiar conmigo, un villande. Basándome en la escena correspondiente y en el hecho de que no había razón para mentirle a una persona común como tú, creo que el padre estaba realmente indefenso antes del 1 de abril. Hoy es 29 de marzo, y no hemos cruzado la medianoche, por lo que es seguro espiarlo. Lumián se sintió aliviado. Eso tiene sentido. Aurora continuó, de su conversación, deduje que el padre encontró una forma de ganar rápidamente poderes villande el 1 de abril. Si percibe peligro, puede convertirse en un villande al instante. Quizás tiene un artículo que puede lidiar conmigo. Además, la fuerza del padre en la celebración de Cuaresma no coincidía con la de un secuencia 9. Sospecho que está tomando un camino más allá de los caminos divinos que mencionó la mujer misteriosa. Probablemente está rezando a una entidad específica para recibir una bendición. De lo contrario, no habría crecido tan poderoso en pocos días sin ninguna inclinación notoria a perder el control. Lumián escuchó en silencio y de repente recordó algo. La mañana de Cuaresma durante ese ciclo, acababa de convertirme en cazador cuando me encontré con Pons Bennett. Quería probarme a mí mismo peleando con él, pero huyó como si supiera que habíame convertido en un villande de antemano. Quizás también había recibido una bendición y podía percibir el peligro. Lumián añadió otro punto crucial. Probablemente fue el 3 de abril cuando vi a Pons Bennett entrar a la casa de Naroka durante su funeral. Si ya había recibido una bendición, no habría fallado en detectar el espionaje de una persona común como yo, considerando su agudeza en la mañana de Cuaresma. Aurora asintió. En otras palabras, es muy probable que el grupo del padre se convirtiera en villandes entre el funeral de Naroka y la Cuaresma. Entre el 3 de abril y la mañana del 5 de abril. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que reciban bendiciones en lotes, añadió Aurora. La situación se volvió más clara después de esta discusión. Lumián se golpeó la frente y suspiró. ¿Qué sucede?, preguntó Aurora, confundida. Lumián la elogió, debería haber discutido estas cosas contigo antes. Eres mucho mejor analizando de lo que yo soy. Aurora se rió suavemente. Sabes cómo elogiarme de varias maneras. Eres inexperto y careces de conocimientos, por eso no lo pensaste inmediatamente. Habrías descubierto estos detalles más tarde o más temprano. Aunque desestimó los elogios de su hermano, su complacida expresión era evidente. Papel Blanco voló hacia la residencia Bennett por orden de Aurora. La residencia Bennett era la más alta y lujosa en Cordu, aparte de la catedral y la residencia modificada del administrador del castillo. Era una casa de 3 plantas de tono azul grisáceo con una chimenea en la cima. Como cabeza de la familia Bennett, el padre vivía en una habitación en el ala este del último piso. Las cortinas de gris oscuro estaban herméticamente cerradas, y el dueño de la casa parecía estar durmiendo. Esto no era un problema para Papel Blanco. Se deslizó por la pared y se mezcló con la oscuridad en la esquina. En la habitación,
Guillaume Bennet, que había terminado su aventura con Madame Poalis, estaba sentado en un sillón reclinable, mirando la cortina frente a la ventana, vestido con pijamas de color azul claro. Los ojos de Aurora se oscurecieron, revelando el aura de Guillaume Bennet. Los colores rojo, verde, morado y azul marearon a Lumián. Recordando las enseñanzas de su hermana, intentó diferenciar entre ellos y se dio cuenta de que el cuerpo del padre estaba relativamente sano a excepción de sus deseos excesivos. ¿En qué estará pensando? ¿En qué amante verá mañana? Lumián se burló de él, aunque el padre no podía oírlo. En ese momento, Guillaume Bennet se levantó y golpeó el aire frente a él. «Es toda tu culpa». Capítulo 52, entrando en las ruinas. «Es toda tu culpa. Es toda tu culpa. Maldita sea. Hijo de Ra». Los puños de Guillaume Bennet continuaron golpeando el aire, su ira hirviendo contra una criatura aparentemente invisible. Su expresión estaba retorcida de odio, y no se molestó en reprimir sus emociones. Aurora entrecerró los ojos y le hizo un gesto a Papel Blanco para que investigara la zona. Pero no había nada allí, solo aire vacío. Lumián hizo clic con la lengua molesto. Ha estado buscando pelea desde hace un rato. ¿A quién culpa? Aurora negó con la cabeza y respondió casualmente, quizás es un obispo el que lo retiene, impidiéndole ascender en rango y ganar habilidades extraordinarias. O quizás alguien lo tentó para que adorara en secreto a una entidad oculta, esperando recibir bendiciones y crecer más fuerte. Consideró que, como el subdiácono de la Iglesia del Eterno Sol Ardiente, un sacerdote a cargo de una catedral rural, establecer contacto con un ser oculto no sería fácil por su cuenta. Cuando se trataba de asuntos de poder sobrenatural, sin duda se dirigiría a la iglesia de la región de Dariege. Los artefactos ocultos asociados y grimorios de hechicería serían entregados a la Inquisición para su custodia o incluso sellado. No se dejarían en la Catedral de Cordo. Más importante aún, era impresionante que pudiera comandar antiguo Feisac. Los idiomas capaces de invocar fuerzas sobrenaturales como Hermes y élfico no eran algo con lo que un subdiácono como él se encontraría. Y Aurora, a través del ojo del Inquisidor de Misterios, había determinado desde hacía tiempo que no era alguien con innato poder espiritual que pudiera atraer involuntariamente la malevolencia. Por lo tanto, sin la guía de cierta persona, ¿cómo podría el padre entrar en contacto con una existencia oculta? Aurora consideró la posibilidad de que Guillaume Bennet hubiera tomado posesión de un objeto misterioso sin entregarlo. Lumián se rió de la idea. ¿No puede quejarse el padre de esa existencia oculta? Incluso se atrevió a hacer que el santo Cid se sintiera agraviado. No es imposible que culpe a esa existencia oculta por incitarlo. Después de burlarse de Guillaume Bennet, Lumián analizó en serio, he estado pensando por qué el padre de repente cayó en la corrupción. Hay dos sospechosos. La primera es Madame Poalis. Ella es obviamente muy poderosa. Ya sea Louis Lon, que dio a luz en el castillo, o la mujer sospechada de ser ella en la selva rodeada de muertos vivientes, demuestra que ella no es simple. Está involucrada con caminos anormales y existencias ocultas. Es posible que tentara al padre. A propósito. Lumián se golpeó la cabeza. ¿Qué pasa? Aurora no sabía que había comprendido su hermano. Lumián respondió seriamente, ¿crees que el padre alguna vez tuvo un hijo con Madame Poalis? Aurora se arrepintió de haber creído que su hermano estaba al borde de un descubrimiento importante. Refunfuñó, ¿quién te dijo que el hijo de Louis Lond es de Madame Poalis? ¿Y si es del administrador Beeost o de una existencia oculta? No, no. Si lo fuera, hubieras explotado y te hubieras convertido en un monstruo cuando viste esa escena. Solo encuentro a Madame Poalis más dominante en su relación con el administrador. Antes de que comenzara el bucle, Lumián sentía que el administrador, Beeost, era un poco débil. No podía controlar al mayordomo y no podía vigilar a su esposa. Cuando aparecía con Madame Poalis, siempre intentaba complacer a la última. Lumián originalmente pensaba que el administrador amaba mucho a su esposa, pero ahora, tenía una nueva suposición. ¿Crees que el administrador es otra herramienta de fertilidad para Madame Poalis? Quizás. Aurora se tomó la frente. El mundo del misticismo realmente ha ampliado mis horizontes. Muchas escenas que solo existen en novelas e imaginaciones se han realizado, de alguna manera retorcida. Después de suspirar, murmuró para sí misma,
parece haber más de 1 o 2 niños nacidos en el castillo. ¿Dónde están? Lumián reflexionó por un momento y expresó que no tenía ni idea. Infiltrarse en el castillo y realizar una búsqueda estaba fuera de discusión. No después de lo que le ocurrió a Louis Lond y los eventos en el yermo. Hiciera lo que hiciera, no estaba a punto de cruzarse de nuevo con la Madame Poalis. Aurora sentía lo mismo. Después de su encuentro con la Madame Poalis, los hermanos no querían otra cosa más que evitarla a toda costa. El padre gruñó de frustración, bajándose un vaso de vino tinto para relajarse. Exhaló profundamente, dejó el vaso alto, y caminó hacia la cama. No fue hasta que la respiración del padre se calmó y pareció estar dormido que Lumián se burló. Mira se desploma temprano. ¿Qué? ¿No tiene encuentros nocturnos tarde con su amante? Ah, tampoco fuma en privado. Esto fue inferido por la ausencia de estuches de cigarros, pipa y otros artículos en la habitación. Aurora se rió entre dientes y dijo, tampoco bebe mucho alcohol. Todo el mundo dice que es un pilar de la decencia. Envió a Papel Blanco a investigar la habitación. No encontró nada, regresó como se le indicó. Aurora se volvió hacia Lumián. Solo mencionaste a un sospechoso. ¿Qué pasa con el otro? Ese búho astuto. Siempre observando, nunca actuando, Lumián expresó su conjetura. Podría haber llevado al padre al legado del legendario brujo. Aurora sintió que la posibilidad era bastante alta. Lumián entonces sugirió, si ese búho me visita otra vez, lo capturamos y lo interrogamos. ¿Estás seguro de que puedes derribar a un búho que ha vivido durante siglos? Aurora esbozó una sonrisa socarrona. Te tengo a ti, ¿no es así? Lumián aduló a su hermana. Aurora escupió de desprecio. Nuestras oportunidades no son grandes, incluso con ambos actores. Pero no podemos quedarnos sentados sin hacer nada. Necesitamos descubrir qué sucede antes de que sea demasiado tarde. Siempre y cuando no interfiramos con el advenimiento de la 12ª noche, estaremos bien. Lumián asintió pesadamente. Aurora notó su agotamiento y se acercó a Papel Blanco, quien había regresado. Has estado usando tu visión espiritual demasiado hoy. Descansa un poco. Continuaremos mañana. Hizo una pausa durante un momento antes de continuar. Por la mañana, te enseñaré los fundamentos del lenguaje Hermès. Luego, por la tarde, ve a ver a Pierre Berry y tómense una copa. Me colaré en su corral de ovejas y veré si puedo obtener alguna información útil de sus 3 ovejas. Pensó que esa sería la ruta más fácil para investigar. ¿No es eso demasiado arriesgado? Preguntó Lumián, que ya se había puesto de pie. Aurora lo tranquilizó con una sonrisa. No te preocupes, no voy a buscar pelea. Solo necesito hablar con ellos en Highland. No debería levantar ninguna sospecha. Podrían saber algo útil. Lumián asintió. Iré a la vieja taberna mañana por la tarde. Intentaré conocer a los 3 extranjeros. Podrían ser aliados valiosos. Por supuesto, tenía que tener cuidado de no revelar sus identidades como villanes. Vale, Aurora estuvo de acuerdo con el plan de su hermano. Lumián despertó en su habitación de sueños, envuelto en una tenue niebla gris. Como esperaba, todas las monedas de oro, plata y cobre, así como el hacha y la horquilla que había recogido, habían desaparecido. El ciclo había reiniciado el sueño. Tengo que recogerlas de nuevo. Balbuceó Lumián mientras salía de la habitación y se dirigía al estudio. Recogió el Livre Bleu de la mesa y lo hojeó sin entusiasmo. Muchas de las palabras habían sido eliminadas. En efecto, fui yo quien envió la solicitud de ayuda. Ya no sentía nada por ser el que había enviado la solicitud de ayuda. Sospechó que Aurora lo había guiado para enviar la solicitud. Después de todo, él no tenía conocimientos de misticismo en aquel entonces, por lo que habría confiado en un mensajero confiable o un cartero. Hablando de eso, Lumián se dio cuenta de que el cartero, que venía una vez a la semana, no estaba al tanto del tema. Supuso que los oficiales probablemente impedían a la gente común entrar a Cordoue después de recibir la carta. Lumián buscó una caja para guardar la carta, pero no podía recordar cuántos objetos similares tenía Aurora en su colección, así que se rindió. Se vistió de una manera que no afectaba sus movimientos, agarró su hacha de hierro negro y se dirigió hacia el yermo lleno de grietas. Caminó hacia las ruinas que rodeaban el pico de la montaña de color rojo oscuro.
Lumián eliminó fácilmente a los dos monstruos familiares. Colgó la escopeta, la bolsa de tela de balas de plomo, y una variedad de monedas. Avanzó con cautela, evitando deliberadamente el camino que había tomado antes, sabiendo que no estaba preparado para enfrentarse al monstruo de tres caras. A medida que se abría camino entre los edificios colapsados y la delgada niebla gris, el a menudo alerta Lumián olió el aire. Captó un rastro de sangre. Después de pensarlo un poco, Lumián se deslizó sigilosamente hacia las sombras y se escondió en un espacio oculto en la parte superior de una casa semi-colapsada, espiando a través de una brecha entre unas cuantas rocas. A lo lejos, en medio del desolado terreno lleno de escombros, vio un trozo de carne lentamente retorciéndose hacia un edificio. La carne estaba mezclada con grasa amarilla, como si una criatura hubiera sido aplastada por una roca que caía. Lumián pensó en cómo lidiar con semejante monstruo. ¿Debería decapitarlo? Pero si no tiene cabeza. De repente, varias cuerdas carnosas de color negro oscuro aparecieron de la nada y ataron firmemente el bulto de carne. 53 marca. ¿Tentáculos? Lumián se quedó momentáneamente atónito antes de reconocer las extremidades que atrapaban la masa carnosa. Conocía bien las novelas de Aurora y había visto todas las ilustraciones. No solo recordaba cada escena melodramática, sino que también comprendía conceptos normalmente más allá de su alcance, como los tentáculos monstruosos. 7 u 8 tentáculos de tinta envolvieron el bulto carnoso, arrastrándolo hacia el edificio derrumbado. Una figura emergió del caos de los escombros desparramados. La criatura tenía una forma humanoide, su parte superior e inferior estaba desnuda, solo vestía pantalones negros. Pero le faltaba una cabeza. Solo quedaba un remanente de un cuello. Un remolino de dientes afilados llenaba la sección transversal y su piel carmesí brillaba entre ellos. Lumián no pudo evitar imaginar a un humano cuya cabeza y la mitad de su cuello habían sido reemplazados por algún orificio extraño y abismal. Sacudió la cabeza, incapaz de encontrar un punto débil para atacar. 7 u 8 tentáculos carnosos brotaban de la boca del monstruo, arrastrando rápidamente la masa carnosa delante de él y levantándola. La boca-cuello de la criatura se abrió como una gloria de la mañana. Sus dientes perlados y agudos como agujas mordieron la carne, tragándola entera como una serpiente devorando a su presa. Lumián se burló silenciosamente. Entonces, todavía necesitas comer. Pensé que podían sobrevivir sin comida. Luego se sumergió en pensamientos profundos. Los monstruos deberían ser comunes en estas ruinas. La comida debe ser escasa. Entonces algunos monstruos se alimentan de otros, como ahora. O tal vez, todos son cazadores y presas. ¿Podría traer a un monstruo invencible hacia otros y aprovecharme del caos? Teóricamente, sí. Pero es arriesgado. Tal vez simplemente se unan para matarme primero. Mientras Lumián lo reflexionaba, notó el pecho del monstruo, jadeando por el esfuerzo de la digestión, comenzaba a hincharse y contraerse, como si estuviera sufriendo una digestión intensa. Esto atrajo la atención de Lumián y le hizo darse cuenta de que el pecho del monstruo era cualquier cosa menos ordinario. 3 marcas negras, similares a sellos, adornaban sus pectorales y la base del cuello. ¿Q? Las pupilas de Lumián se dilataron instintivamente, esforzándose por ver mejor. Había visto algo similar en el padre. Al final de la celebración de la Cuaresma, el cuerpo del padre se había hinchado, rasgando su ropa para revelar una marca negra. Tras un examen más detenido, Lumián confirmó que los 3 sellos negros en el monstruo coincidían con los del padre. Compuestos de palabras y símbolos crípticos, parecían conectar con un mundo inefable. ¿La diferencia? El padre tenía al menos 11 o 12 marcas, mientras que el monstruo solo tenía 3. ¿Qué pasa con estas marcas? ¿Son otorgadas por un poder oculto? ¿Y cuantos más tienes, más grande es el beneficio? Lumián se preguntó, desconcertado. Intentó en vano memorizar las marcas pero no pudo en tan poco tiempo. Sin pluma ni papel, tampoco pudo reproducirlas. El monstruo terminó de digerir la masa carnosa. Balanceó su brazo, sacudiendo los tentáculos carnosos junto a su orificio boca. La marca debajo de su cuello brilló, y un zumbido bajo emanaba de su pecho. El sonido se intensificó, evocando un torbellino que desgarraba un panal de abejas, silbando dentro y fuera de innumerables túneles. El orificio, similar a una trompeta, se abrió de par en par, amplificando el molesto zumbido.
La cacofonía irritó los nervios de Lumián, haciéndolo desear aporrear a la bestia. Tu ruido es insoportable, ¿lo sabías? Mientras la ira recorría sus venas, Lumián actuó por impulso, saltando desde el techo parcialmente derrumbado, con la escopeta en la mano. ¡Bam! Lumián golpeó el suelo con fuerza, sus ojos se fijaron en la enorme boca del monstruo llena de dientes afilados. Estaba a punto de regañar al otro por ser un obstinado viejo cerdo, pero la serenidad se apoderó de él como un vicio. Se sintió impotente, como un espectador que había sido lanzado al escenario de una obra mortal. La boca rojo sangre del monstruo estaba enfocada en él, y no emitió ningún sonido. Podría decir que lo siento, que fue un malentendido, balbuceó, su voz apenas audible. Sospechaba que algo andaba mal con el ruido de recién, lo que le hizo perder la cabeza. Saltó de su escondite e intentó atacar. Pero era demasiado tarde para disculpas. Tenía que tomar una decisión, luchar o huir. Con su experiencia, Lumián sabía que correr no era una opción. El monstruo estaba intacto y listo, sus 8 tentáculos levantados y preparados para el ataque. Por lo tanto, si realmente quería escapar, tenía que luchar antes de encontrar una oportunidad. Si quería sobrevivir, tenía que luchar. Sin dudarlo, Lumián levantó la escopeta en su mano, cargada con balas de plomo. ¡Bam! El monstruo fue sorprendido por la velocidad y decisión de Lumián. No tenía idea de qué era la escopeta y no tuvo oportunidad mientras era acribillado con balas de plomo. ¡Ah! Gritó de dolor, su boca llena de dientes afilados se abrió instintivamente. Su pecho era un desastre sangriento, incluyendo la marca negra en su lado derecho, sin embargo, la marca negra parecía estar grabada en su sangre y carne. Aún era claramente visible y permanecía indemne. Lumián no se regodeó en los gritos del monstruo. Rápidamente se reposicionó y sacó una nueva ronda de su bolsa. Pero antes de que pudiera apuntar de nuevo, la marca negra en el lado izquierdo de la criatura brilló y desapareció en el aire. Así de simple, desapareció frente a Lumián. ¿Había escapado o se había vuelto invisible? Sacó respuestas de las diversas novelas que Aurora había escrito y los conocimientos místicos que ella le había enseñado. Lumián buscó desesperadamente algún signo de ello, pero había desaparecido. Esta escena y dificultad que nunca había enfrentado antes hicieron que Lumián entrara en pánico. Quería aprovechar la oportunidad para escapar e inconscientemente dio unos pasos atrás. Los tobillos de Lumián fueron repentinamente agarrados y perdió el equilibrio, volteándose y quedando colgando boca abajo. Tentáculos oscuros y carnosos aparecieron de la nada, envolviendo firmemente las piernas de Lumián y levantándolo. El monstruo estaba justo frente a él, su marca negra brillando en su lado derecho. La boca en forma de vórtice llena de dientes blancos y afilados se abrió de par en par para revelar un interior rojo sangre. El hedor era abrumador, y Lumián se sintió mareado mientras colgaba boca abajo. Podía ver la piel de color sangre de la boca del monstruo y muchos dientes. Pensando rápido, agarró uno de los tentáculos y lo envolvió con fuerza alrededor de su brazo. En su estado colgante, apuntó su escopeta a la boca del monstruo y disparó. ¡Bam! El monstruo gritó mientras su boca escupía carne y sangre. Arrojó a Lumián lejos y su cuerpo se volvió transparente antes de desvanecerse una vez más. Lumián golpeó el suelo y rodó antes de levantarse, decidido a encontrar a su objetivo. De repente, percibió un olor a sangre que se acercaba. Sin dudarlo, saltó en la dirección opuesta. Tentáculos oscuros emergieron del aire donde había estado de pie, pero erraron el blanco. El monstruo reapareció a 3 o 4 metros de distancia, su boca en forma de vórtice bien abierta, lista para atacar. Lumián cargó su escopeta con municiones de plomo, pero la marca negra en el lado izquierdo del monstruo brilló y desapareció de nuevo. Invisibilidad. Es realmente invisibilidad. Lumián hizo instantáneamente un juicio. Junto con su encuentro anterior, creía que esta invisibilidad no podía ocultar su olor y perdería su efecto una vez que entrara en un estado de ataque. Al descubrirlo, Lumián se calmó y se burló internamente. ¿Cómo puedes ser invisible si ni siquiera puedes ocultar tu olor? Capturar rastros era la especialidad de un cazador. Lumián recuperó la compostura y observó tranquilamente su entorno mientras circulaba por la zona. Pronto, divisó las huellas del monstruo y captó el olor de la sangre y su inconfundible hedor. Usando estas pistas, esquivó los ataques del monstruo y disparó su escopeta, pero parecía no tener puntos vitales.
La criatura solo se debilitó después de recibir varios golpes. Con las balas de plomo agotándose, Lumián pensó rápidamente en una solución. En tan solo unos segundos, ya tenía la respuesta. Había explorado el área de antemano y encontró varias trampas naturales que podrían usarse, incluyendo una que sería perfecta para este monstruo. Mientras dos huellas tenues aparecían en la distancia, Lumián se giró y corrió, evitando por poco el tentáculo oscuro y carnoso que falló su blanco. Siguió corriendo, mirando ocasionalmente hacia atrás para asegurarse de que el monstruo aún lo perseguía y para esquivar cualquier ataque. Zumbido. 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 El ruido del monstruo solo alimentó la ira de Lumián, haciendo que quisiera voltear y atacar con su hacha. Pero se recordó a sí mismo que su objetivo era matar a la criatura, no solo desahogar su frustración. Afortunadamente, recordó que su objetivo al correr era matar a ese tipo. En este momento, no estaba realmente huyendo. La ira y la frustración no cambiaron su plan. Solo lo motivó más. Pum. 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 Finalmente, divisó el edificio medio derrumbado y corrió adentro, deteniéndose en el borde y fingiendo permanecer en la emboscada. Pronto, oyó los pasos poco profundos del monstruo acercándose, junto a su hedor y sangre. Lumián estimó la distancia del tentáculo y dio un par de pasos atrás. Con un balanceo de su hacha, golpeó una columna de piedra que estaba a punto de colapsar, y luego la pateó con fuerza, usando la fuerza de reacción para echarse hacia atrás. El edificio medio colapsado no soportó el impacto y se derrumbó, una cascada de rocas pesadas llenando el paso. ¡Boom! El monstruo, oculto y listo para atacar, lanzó un grito feroz que solo duró un segundo antes de ser silenciado para siempre. Capítulo 54. Interpretación. Lumián rodó evitando y al instante volvió a ponerse de pie. El grito repentino y su fin abrupto le brindaron una sensación de alivio. Aún así, permaneció vigilante. Con la escopeta colgada y un hacha en la mano, se acercó cauteloso al edificio colapsado. El polvo giraba en el aire donde antes se encontraban ladrillos y vigas de madera, persistiendo aún. Afuera, Lumián no pudo localizar el cadáver del monstruo. Debía estar enterrado bajo los escombros. Su sentido del olfato se vio comprometido en el ambiente polvoriento. Levantó una mano para proteger su nariz de los irritantes. Dada la situación, Lumián retrocedió varios pasos, manteniendo una distancia segura mientras esperaba pacientemente a que el polvo se asentara. Mientras montaba guardia, escudriñaba sus alrededores, en alerta por cualquier signo sutil de movimiento o aroma. Finalmente, el aire se limpió y su visión volvió. Lumián se acercó nuevamente a los restos, siguiendo el olor de la sangre para encontrar al monstruo aplastado bajo piedras pesadas. Sin necesidad de apresurarse, empleó su experiencia de cazador para retirar las rocas de manera metódica, evitando cualquier colapso secundario. Simultáneamente, se mantuvo en guardia contra el monstruo, que podría seguir vivo y esperando una oportunidad para atacar. Apartó otro enorme pedazo de piedra, revelando la retorcida criatura, su cuello-cabeza era un vórtice desfigurado. Su boca miraba al cielo, aplastada en un desorden sangriento. Su pecho estaba aplastado, y su agudo hocico empalado en una puntiaguda columna de piedra. Varios oscuros tentáculos carnosos se habían roto. Si no fuera por sus características distintivas, Lumián no habría reconocido la masa semisólida como su objetivo. La trampa había funcionado mejor de lo que él había anticipado. Después de confirmar la muerte del monstruo, Lumián observó las 3 marcas negras en su pecho, aún claramente visibles a pesar de la carnicería. Es tan extraño. Esto no puede ser común, incluso en el misticismo, ¿verdad? A pesar de haber pasado por el curso intensivo de su hermana, Lumián todavía tenía mucho que aprender. Él confiaba en su intuición para hacer juicio. Había planeado usar su cuchillo para remover la piel con la marca negra, pero el pecho de la criatura estaba demasiado dañado como para rescatar algo. Después de reflexionar por un momento, arrancó un pedazo de tela de su camisa de lino, usándola como un improvisado papel. Luego, envolvió otra tira alrededor de su dedo, manchándola con la sangre del monstruo. No podía estar seguro de si aislaba suficientemente la posible contaminación o veneno. Si algo sucedía, tendría que abandonar el sueño rápidamente, minimizando cualquier daño en la realidad. Debería recuperarse en unas pocas horas o mediodía. Usando la sangre como tinta, Lumián copió las 3 marcas negras.
Mientras dibujaba, un mareo lo golpeó, y un dolor punzante latió en su frente. Lumián concluyó de las enseñanzas de su hermana que su espiritualidad estaba casi agotada. ¿Solo copiar estas marcas casi me agota por completo? Estaba asombrado por las marcas extrañas y la pequeña capacidad espiritual de un cazador, que sospechaba que era solo un poco mayor que una persona con don espiritual. Después de descansar brevemente, Lumián continuó copiando. Le llevó 3 intentos intermitentes antes de terminar, con un fuerte dolor en la cabeza. En su estado actual, era imposible continuar explorando. Guardó la tela en su bolsillo, alzó su hacha y se dirigió de vuelta a través de la naturaleza hacia su hogar. Al salir de las ruinas, sintió una sensación de logro, como si hubiera absorbido una parte significativa de la poción de cazador. Parece que fue una caza exitosa, meditó Lumián. Sus experiencias sin ordenar burbujearon hasta la superficie. Mantener la calma es crucial. Cuando te enfrentas a una presa inesperada y no hay tiempo para prepararte, la calma es aún más vital. Siempre observa tu entorno y aprovecha las oportunidades. Con sus pensamientos acelerados, Lumián se dirigió a casa, subió al segundo piso y entró en la habitación. Se forzó a memorizar las marcas durante un tiempo antes de colapsar en la cama exhausto. A la mañana siguiente, cuando Lumián despertó, sus sienes aún latían un poco. Eso era una señal de que su espiritualidad había sido drenada en las ruinas del sueño. Sacudió la cabeza y abandonó la habitación para refrescarse la cara en el baño. Al bajar las escaleras, se dio cuenta de que su hermana ya había preparado el desayuno, tostadas con mermelada, salchichas cortadas y un fuerte café negro. ¿Tan temprano? Lumián soltó por la sorpresa. Su hermana rara vez se despertaba temprano. Aurora respondió gruñendo, dándote cuenta de que estamos atrapados en un bucle temporal, y la gente a nuestro alrededor se está volviendo más rara y espeluznante. ¿Cómo puedes dormir bien? Yo no. No tengo más opción. Lumián consoló a su hermana. Al menos tú puedes realmente dormir. Tengo cosas que hacer en mis sueños. Eso es cierto. Aurora recogió el café mezclado con media bolsita de azúcar y le dio un sorbo. Después de que su hermano se sentó y devoró la mayor parte de la tostada y la salchicha, preguntó, ¿qué sacaste de explorar las ruinas del sueño? Lumián le contó su encuentro con el monstruo y dijo, Aurora, hermana mayor, ayúdame a descifrar lo que significan esas 3 marcas negras. Al final de la cuaresma, el sacerdote tenía algo similar en él, pero aún más. Aurora sintió y sacó una pluma estilográfica y una nota de un bolsillo oculto en su vestido beige. Lumián comenzó a dibujar, pero no pudo replicar con precisión las marcas negras. Pronto, entregó la nota a su hermana y presentó, solo la memoricé unas pocas veces. No puedo estar seguro si algo está bien o mal, pero algo debe estarlo. Aquí y aquí están en el punto. Solo replicar parte de la marca había agotado mucha su espiritualidad. Aurora colocó la nota en la mesa de comer frente a ella y la observó de cerca durante un rato. Estas palabras no son ninguna que yo conozca. Los símbolos que las acompañan están más distorsionados que los comúnmente vistos en el misticismo también. Lumián se sintió un poco decepcionado cuando Aurora añadió, a juzgar por la influencia de las palabras trascendentes y los símbolos en el entorno y la ventaja que las marcas tienen sobre el poder natural, sospecho que esto es la manifestación externa de un contrato especial. Mientras hablaba, golpeó la nota con su índice. ¿Contrato? Lumián preguntó. Aurora asintió. Junto con tu batalla contra ese monstruo, cada marca negra debería representar un contrato especial. El efecto de este contrato probablemente está ayudándolo a obtener un superpoder de ciertas criaturas del mundo espiritual, criaturas de otras dimensiones o criaturas extraterrestres. Por lo tanto, la marca negra en su pecho izquierdo emite luz y otorga invisibilidad. La que está debajo de su cuello corresponde a una voz que hace que las personas se frustren, resientan y pierdan la razón. La que está en su pecho derecho no mostraba nada. Sospecho que tiene algo que ver con su orificio bucal, tentáculos o digestión. No me extraña, Lumián inmediatamente entendió algunos de los detalles de la batalla anterior. Luego rió y dijo, el padre firmó más de 10 contratos con diferentes criaturas. ¿Qué significa esto? Todos pueden ser su papi. Qué forma tan rara de decirlo, murmuró Aurora. Por su aspecto, el sacerdote que te peleó al final de la cuaresma ni siquiera mostró una 10ª parte de su fuerza.
probablemente solo usó una habilidad que obtuvo a través del contrato. Su cuerpo y mente se descontrolaron sin razón alguna, y estuvo a tu merced. Lumián no entendió los 2 ciclos anteriores, pero claramente sabía que tuvo suerte en ese entonces. Preguntó con ansias, ¿puedo copiar el contrato obtenido del monstruo y contactar a la criatura correspondiente? Estaba muy envidioso de esa habilidad de invisibilidad. Un contrato es un contrato, y un ritual es un ritual. ¿Sabes cómo llevar a cabo un ritual? Aurora apagó su entusiasmo. Incluso si dominas el ritual, ¿sabes cuál es el precio de un contrato especial como ese? El padre solo pudo haberlo completado con la bendición de una existencia oculta. Aurora hizo una pausa por un segundo y murmuró para sí misma, ¿por qué el monstruo en tu ruina de sueño tiene tal marca negra? También recibió la bendición de esa entidad. Mientras hablaba, Aurora dirigió su mirada al pecho izquierdo de Lumián. ¿Podría estar relacionado con el símbolo de la espina negra sellando tu corazón? El padre también tuvo uno. Tal vez el símbolo de la espina representa una existencia oculta que creó la ruina del sueño. La clave para romper el ciclo podría estar escondida allí. O, tal vez, la realidad solo puede resolver el problema al hacer algo simultáneamente con la ruina del sueño. Es posible, pensó Lumián, dándose cuenta de que esto podría explicar por qué el monstruo tenía una marca negra y por qué la misteriosa dama quería que él explorara las ruinas del sueño. Soltó un suspiro emocional. Aurora, hermana mayor, tu imaginación es realmente mucho más rica que la mía. Eso es lo que debería ser un autor, respondió Aurora con una sonrisa. Después del desayuno, Aurora llevó a Lumián al estudio para enseñarle Hermés. Terminaron la lección alrededor de las 3 o 4 de la tarde, solo deteniéndose para tomar un bocado rápido. Está bien, ahora puedes salir y beber con Pierre Barry, dijo Aurora, dándose cuenta de que era hora y que nadie lo sospecharía. Lumián reconoció su instrucción brevemente y expresó su preocupación. Tú debes tener cuidado. Aurora iba a tomar el riesgo de entrar en contacto con las 3 ovejas para recopilar información. Lumián llegó a la desvencijada casa de 2 pisos donde vivía el pastor Pierre Barry y miró a su alrededor antes de preguntarle a la anciana, ¿dónde está Pierre? La anciana, la madre de Pierre Barry, Marty, aparentaba tener poco más de 50 años, pero tenía muchas arrugas debido al sobreesfuerzo en el trabajo. Su piel estaba llena de pecas, y su cabello negro se había vuelto gris. Parecía casi tan mayor como Naroka. Él se fue a la catedral, respondió Marty. Lumián se alarmó. ¿Fue de nuevo a la catedral? Capítulo 55. Personas. Si Lumián recordaba correctamente, Pierre Barry indudablemente visitaría la catedral para ofrecer sus oraciones pasado el mediodía del 30 de marzo. Él y Raymond se habían cruzado con él durante el ciclo anterior, y Lumián también lo había encontrado en la plaza del pueblo a una hora similar. Pero ya eran las 3 o las 4 de la tarde. ¿Cuándo se fue?, preguntó Lumián. Marty reflexionó por un momento y respondió, alrededor del tiempo que se tarda en recorrer una milla. En el campo, a excepción de un puñado de personas, casi nadie poseía un reloj. El tiempo generalmente se transmitía a través de actividades e indicaciones específicas, como la temporada de cosecha de uvas, la duración de la caminata de una milla, y así sucesivamente. Obviamente, si el lapso de tiempo era lo suficientemente breve para que las personas lo percibieran más claramente, se emplearían en las expresiones verbales unos minutos y 15 minutos. ¿Una milla? Eso no es muy lejos. Lumián especuló que Pierre Barry ya había ido a la catedral alrededor del mediodía y aún no había regresado. Una milla en cordo equivalía a 1 kilómetro en el sistema métrico de Intis. Después de despedirse de la madre de Pierre, Marty, Lumián abandonó la residencia de Barry y se dirigió hacia la plaza del pueblo. No estaba seguro de si Pierre Barry había visitado la catedral al mediodía y regresado nuevamente por la tarde, o si algo había surgido, retrasando su regreso. Si era el primer escenario, Lumián podía percibir que algo se estaba gestando. Era muy inusual que Pierre Barry visitara con frecuencia la catedral para encontrarse con el padre. Algo terrible estaba definitivamente en marcha. Si era el segundo escenario, sería un gran problema. Antes de que Lumián, que conservaba sus recuerdos, y Aurora, que ya conocía el ciclo, hicieran un intento, la historia debería permanecer sin cambios. Si hubiera alguna desviación, podría indicar que los hermanos no habían comprendido completamente el patrón de los ciclos, o que había otros que podían retener sus recuerdos.
Con esto en mente, Lumián soltó un suspiro y levantó la mano para golpearse la cara. Estaba tan asustado que olvidó preguntar si Pierre había visitado la catedral al mediodía. Eso era crucial. Era demasiado sospechoso volver a preguntar ahora. Lumián solo podía obtener información de Pierre cuando bebieran juntos más tarde. Rápidamente reprimió su frustración y se dirigió hacia la plaza. Al entrar en la catedral del Eterno Sol Ardiente, vio al padre, Guillaume Benet, de pie frente al altar con varios girasoles. Estaba conversando con algunas personas sentadas en la primera banca. Tan pronto como Lumián entró, Guillaume Benet dejó de hablar y lo miró. ¿Alguna trama? Lumián sonrió mientras se acercaba al altar, observando a las personas que escuchaban el sermón del padre. Vio al pastor Pierre Berry, al matón Pons Benet, y a algunos de sus secuaces. También vio a la amante del padre, Madonna Benet, y a Sebo Barre. Le sorprendió ver a un hombre aquí, pero también lo encontró razonable, Arnault André, el hijo más joven de Naroca, un agricultor de unos 40 años. Hola, Pierre, Lumián lo saludó con una sonrisa, pero se detuvo a medio camino. La segunda mitad de su frase iba a ser, ¿no vas a comprar bebidas? ¿Por qué estás aquí? Sin embargo, de repente se puso alerta y recordó que este acuerdo aún no había ocurrido en este ciclo. Esto era algo que solo había sucedido en el ciclo anterior. Esta era la primera vez que Lumián se encontraba con el pastor Pierre Barre en este ciclo. Como el rey bromista de Cordoue, los reflejos de Lumián eran rápidos como un rayo. Inmediatamente cambió su postura y extendió sus brazos hacia el altar. Alabado sea el sol. Manteniendo la fachada, sus pensamientos corrieron mientras inventaba una nueva coartada. Después de rendir homenaje al sol y recibir una respuesta del sacerdote, Lumián giró y se dirigió a Pierre Barry, que estaba sentado al borde de la primera fila, mirándolo desconcertado. Escuché que habías vuelto al pueblo, así que fui a tu casa para buscarte. Y he aquí, te encuentras en la catedral. No especificó quién le había informado, sabiendo que Pierre Barry habría sido visto en ruta hacia la catedral. Sin testigos de su mentira, Lumián tenía una opción de reserva, el padre de Ava, el zapatero Guillaume Lissier. ¿Por qué me buscas? Pierre Barre se levantó, vestido con una túnica marrón oscuro, sus ojos azules rebosantes de diversión gentil y perplejidad. Lumián ya había preparado una excusa plausible. Sonrió y respondió, anhelo escuchar tus cuentos mientras cuidas de tu rebaño. Diversos países, variados caseríos, y múltiples lugares. Deben ser cautivadores. En el pasado, había conversado frecuentemente con pastores recién regresados para enriquecer su conocimiento. Sin esperar la respuesta de Pierre Barry, Lumián desvió su mirada de su desordenado y grasoso cabello negro a sus zapatos de cuero nuevecitos. ¿Te hiciste rico? Mi empleador actual fue más generoso esta vez y me otorgó varias cosas, respondió Pierre Barry con una sonrisa. Te invitaré a beber más tarde. Está bien. Esto era precisamente lo que Lumián había estado buscando. Incluso preguntó, ¿cuándo irás allí? Esto mostraba el desparpajo de un cliente habitual de la vieja taberna. No le daba vergüenza mendigar una copa de vino. Pierre Barry echó un vistazo a Guillaume Benet, el sacerdote, y recibió una pista correspondiente. ¿Qué tal después de cenar?, sugirió. De acuerdo, Lumián asintió fácilmente. Después de eso, bajo el escrutinio del pastor, el sacerdote, Pons Benet, y compañía, se sentó en el segundo banco más cercano a él. Pierre Barry quedó momentáneamente sorprendido. ¿No vas a volver? Lumián sonrió. No he rezado en años. Aprovecharé esta oportunidad para rezar, no vaya a ser que la deidad piense que no soy lo suficientemente devoto. Sigue, sigue. Pretende que no estoy aquí. Dicho esto, cerró los ojos, bajó ligeramente la cabeza y cruzó los brazos sobre su pecho. Pierre Barry, Guillaume Benet, Pons Benet, y los demás intercambiaron miradas, sin palabras. Después de esperar pacientemente durante un periodo prolongado y observar a Lumián aún absorto en la oración, el cura se giró hacia Pierre Barry, indicándole que preguntara. Pierre Barry se acercó a Lumián y le dio una palmada en el hombro. ¿Cuánto tiempo piensas rezar? Lumián abrió los ojos y dijo seriamente, planeo rezar hasta la hora de cenar. Como no hay nada más que hacer, puedo confesar más tarde. La frente de Guillaume Benet se contrajo al oír esto. Mirando a Madonna, Sibyl, Pons, Arnault,
Y los demás que le esperaban, exhaló lentamente. Le hizo una señal a Pierre Berry y señaló hacia la puerta. Pierre Berry comprendió el mensaje no verbal del cura e informó apresuradamente a Lumián: ya terminé de rezar. ¿Vamos a la vieja taberna ahora? Absolutamente. Lumián se levantó, sonriendo de oreja a oreja. No había ni un rastro de solemnidad o piedad en su actitud. Anteriormente, había discernido que su llegada había impedido las maquinaciones del padre y sus cómplices. En un intento travieso de hacer una broma, fingió interés y se quedó hasta que Pierre Berry tuvo que marcharse prematuramente. Suponía que el padre había visto a través de su acto, pero ¿de qué servía ser el rey bromista de Cordus si no creaba un poco de caos en tales circunstancias? Tenía que mantener su personaje para evitar despertar sospechas. Lumián lamentó la probable partida de su hermana a la casa de Berry para conferenciar con las 3 ovejas. Si ella hubiera estado presente, podría haber enviado a papel blanco a la catedral para escuchar clandestinamente el plan del padre y obtener información valiosa. Quizás pueda encargarme de esto en el próximo ciclo, pero ¿Pierre detectará nuestra vigilancia? Pierre no es un tonto. Sin duda es más capaz que una persona ordinaria como el padre. Los pensamientos de Lumián se precipitaban mientras seguía a Pierre fuera de la catedral y hacia la vieja taberna. En el corral de ovejas detrás de la casa de los Berry. Aurora, vestida con un vestido blanco, rodeó el bosque y saltó la valla de madera. Siendo una mujer atractiva rara vez vista en el pueblo, tuvo que escoger este camino relativamente apartado. De lo contrario, estaría sujeta a charla insustancial o peor aún, sospecha. ¿Cuándo aprenderé los hechizos de invisibilidad y ocultación en las sombras? Aurora reflexionó con anhelo mientras avanzaba hacia las 3 ovejas que se habían acurrucado junto a un montón de heno. Hablando en Highland, dijo: no os preocupéis. Soy la contrincante del pastor Pierre Berry. Los ojos de las 3 ovejas, cuyos abrigos estaban empañados con suciedad, experimentaron una rápida transformación. Su vigilancia y aprensión iniciales dieron paso a la esperanza y la perplejidad. A pesar de sus reservas iniciales, no retrocedieron y permitieron que Aurora se acercase. Aurora continuó: descubrí vuestras peculiaridades por ciertos medios. Alguna vez fuisteis humanos, ¿verdad? Los ojos de las 3 ovejas estaban de repente impregnados de sorpresa, alegría, esperanza y escepticismo. Balaban instintivamente. Aurora los observó. No podéis hablar, pero podéis escribir, ¿verdad? Una de las ovejas se quedó atónita por un momento antes de inscribir rápidamente en el suelo. Garabateó una simple palabra en Highland: sí. La oveja estaba confirmando que alguna vez fueron humanos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué os transformasteis en ovejas? Aurora reflexionó brevemente antes de añadir: escribid el comienzo, medio y final por separado para ahorrar tiempo. Las 3 ovejas dividieron la tarea e inscribieron diferentes partes de la narrativa en la superficie de la tierra con sus pezuñas. No pasó mucho tiempo hasta que cada una completó una frase. Nos atraparon. Se realizó un ritual. Nos envolvieron en piel de oveja y nos metamorfosearon en ovejas. ¿Un ritual que puede convertir a un humano en oveja usando piel de oveja? Ajá. Eso es decididamente más fácil que transfigurar a una persona en oveja. La única pregunta es: ¿a qué deidad estaba invocando el ritual? Aurora indagó mientras su mente aceleraba: ¿os capturó Pierre Berry? ¿Estás solo? Deseaba determinar el poder actual de Pierre Berry. Sí. Una de las ovejas respondió. Las otras ovejas añadieron más: tiene un cómplice. Ambos eran extremadamente formidables. ¿Pierre Berry ya era muy poderoso antes de su regreso al pueblo? Aurora de repente detectó algo extraño. ¿Por qué Pierre Berry parecía estar bajo el influjo de Guillaume Bennett, el padre? Guillaume Bennett aún era una persona ordinaria. Capítulo 56: Intuición. Cuanto más reflexionaba Aurora sobre el asunto, más se intensificaban sus sospechas. ¿Cómo podría el indefenso Guillaume Bennett someter al poderoso Pierre Berry, que posee no menos que habilidades sobrenaturales? Si el padre era de hecho favorecido por la fuerza clandestina hasta el punto de que su círculo lo considerara su líder, debería haber recibido una bendición hace mucho tiempo y elevado por encima de las masas comunes. Si rechaza la bendición, inevitablemente enfrentará el ostracismo. En estas circunstancias, su posición, autoridad y maquinaciones palidecen en comparación con su poder o la brecha que lo separa de la divinidad.
Aurora carecía del lujo del tiempo para reflexionar sobre esto y solo podía concebir dos explicaciones plausibles. O Guillaume Bennett no era el verdadero líder del pequeño grupo y solo estaba explotando su estatus para orquestar y ocultar la anomalía de la Iglesia del Eterno Sol Ardiente en Dariege. O, no estaba rechazando la bendición sino que simplemente estaba esperando su tiempo para obtener un mayor poder. Ninguna explicación auguraba nada bueno. Aurora dirigió su mirada a las 3 ovejas e inquirió, ¿quién era el hombre que acompañó a Pierre Barre en su asalto a ustedes? Las 3 ovejas escribieron sus respuestas. Njord Best. Un pastor llamado Njord. Va por el nombre de Njord. ¿También Njord Barad ha logrado un extraordinario poder? Aurora estaba familiarizada con la persona en cuestión. Njord era un pastor compañero de Cordu que frecuentemente pastoreaba su rebaño junto a Pierre Barre. Pero aparentemente no había regresado temprano esta vez. ¿Dónde está Njord? No lo vi en el pueblo, preguntó Aurora. Las 3 ovejas se alejaron unos pasos y encontraron un nuevo tramo de suelo sin marcar en el que escribir. Está muerto. Yo lo maté. Lo eliminamos, pero nos capturaron. ¿Había caído víctima de un contraataque? Aurora sintió pensativamente. ¿Todos ustedes son villandes? Las 3 ovejas dejaron de escribir Jailende con sus pezuñas y asintieron. Aurora los reconoció bruscamente mientras se apresuraba a procesar las implicaciones. Pierre Barre y Njord Bast están cazando villandes. ¿Cuál es su motivo? Y uno de ellos ya está muerto. O las habilidades de Njord palidecían en comparación con las de Pierre, o habían adquirido sus poderes a través de la bendición y estaban lejos de ser hábiles en su manejo. Estaba seguro de que las batallas villande encontrarían complicaciones. Aurora echó un vistazo a las 3 ovejas una vez más y preguntó, ¿saben ustedes por qué Pierre los capturó? Las 3 ovejas volvieron a escribir. He oído hablar de Dios y la devoción. Puede ser para un sacrificio de sangre. Sospecho que quiere ofrecernos como un sacrificio a un Dios maligno. De hecho, los villandes poseen una espiritualidad notablemente alta y características únicas. Son muy superiores a los mortales ordinarios como ofrendas de sacrificio, y pueden apaciguar a los dioses malignos de forma más efectiva. Pierre Barre y Njord Bast estaban usando las ovejas pastando como una excusa para secuestrar a villandes de otros países para ofrecerlos como sacrificios. Es un plan que puede pasar fácilmente inadvertido para las autoridades locales. Aurora sintió imperceptiblemente. Habló solemnemente, ¿mencionó Pierre el nombre honorífico de ese dios? O más bien, ¿a quién estaban rezando durante el ritual que os transformó en ovejas? Las 3 ovejas se sobresaltaron, como si estuvieran inundadas de recuerdos. De repente, bajaron la cabeza y extendieron sus pezuñas hacia la tierra que tenían delante. Por alguna razón inexplicable, Aurora sintió que la temperatura había bajado, y el sol había sido oscurecido por nubes oscuras, mientras una brisa fría de montaña barría a su alrededor. Las 3 ovejas comenzaron a escribir. La intuición espiritual de Aurora sonó una poderosa alarma, incitándola a gritar, «¡Espera!». Las 3 ovejas levantaron la cabeza y la miraron. En algún momento, las lágrimas rojo sangre se habían acumulado en sus ojos, y su piel estaba manchada y horrible. En el siguiente momento, continuaron escribiendo. Aurora giró y corrió hacia la cerca. Al salir del corral y mirar atrás, las 3 ovejas estaban bañadas en la luz del sol. Si no fuera por las manchas de sangre en sus caras, todo parecería completamente ordinario. Tum, tum. El corazón de Aurora seguía golpeando. Jadeando pesadamente, soltó un suspiro de alivio. Si no hubiera aprendido a sellar mi visión y vislumbrado cosas que no debería haber visto, no habría reaccionado a tiempo. Sacó un frasco de polvo de hierro negro y lo esparció sobre el corral de las ovejas. Las palabras grabadas en el suelo desaparecieron como por una mano invisible. En cuanto a las manchas en las caras de las ovejas, a Aurora le resultó difícil eliminarlas usando hechizos, así que se abstuvo de acercarse a ellas y simplemente las lavó con agua. Temía que las 3 ovejas fueran diferentes a las de antes y albergaran peligros latentes. En la vieja taberna, Lumière se sentaba en el bar, saboreando su absenta de color verde claro, el codo derecho apoyado casualmente mientras escudriñaba la sala. Buscaba a la misteriosa dama, pero no estaba por ninguna parte, ni tampoco Ryan, Lie y Valentine. Lumière no sabía cuándo llegaría la primera, y en cuanto a los otros 3, suponía que estaban vagabundeando por el pueblo, charlando sin rumbo.
Pierre Barry, que acababa de terminar su vaso de absenta, agarró un nuevo líquido verde pálido y balbuceó, tuve la oportunidad de casarme. ¿De veras? Lumián se burló, ¿a quién le gustaría un pastor? Pierre suspiró y replicó, la mayoría de los pastizales en los que pastoreamos son propiedad de los dueños de las mansiones o de los pueblos cercanos. Si queremos pastorear, tenemos que pagar un impuesto al rancho o casarnos con una chica del pueblo y establecernos allí. Lumián sonrió. Eso es algo bueno para un pastor. Pierre tomó un sorbo de absenta y miró de reojo a Lumián. Esa chica debe gustarte y no pedir dote. Había una vez, una dama pensó que yo no estaba mal y no le importaba que yo fuera un pobre y un pastor. Estaba dispuesta a casarse conmigo. ¿Era muy tonta? Sí. Lumián asintió honestamente. Pierre tomó otro sorbo de absenta y guardó silencio durante un largo tiempo antes de decir, después, ella murió. Trabajaba en una fábrica en la periferia y se enfermó debido al agotamiento. Fui a varias catedrales, hice que los sacerdotes rezaran por ella y busqué a médicos para que la trataran, pero fue inútil. Después de ese día, me di cuenta de algo. Lumián preguntó, dando un trago a su absenta, ¿qué fue? Un resentimiento cruzó la cara de Pierre mientras respondía, aquellos que poseen carne y excretan por su trasero no pueden absolvernos de nuestra situación. Lumián preguntó, entonces, ¿los que no tienen carne y los que no excretan por su trasero son aceptables? Pierre soltó una risita. Esos son los santos y los ángeles, ¿pero se dignarían a mirarnos? Lumián hizo un gesto de desdén. Entonces, ¿por qué fuiste a la catedral a buscar el consejo del Padre? No solo posee carne y excreta por su trasero, sino que también se entrega a los placeres carnales con las mujeres. Pierre giró la cabeza hacia Lumián y le lanzó una mirada de soslayo. ¿No entiendes? Él posee una cierta intelectualidad que puede redimir nuestras almas. ¿Intelectualidad? Lumián luchó por comprender el término. Pierre tomó otro sorbo de su absenta de color verde claro, aparentemente ajeno a la pregunta. Lumián no se atrevió a presionar más el asunto y en su lugar preguntó, escuché que visitaste la catedral al mediodía. ¿Por qué volviste en la tarde? La cálida sonrisa de Pierre iluminó su rostro mientras respondía, por la tarde, uno puede conversar con personas de ideas afines. No negó que había visitado la catedral al mediodía. Lumián respiró aliviado, sabiendo que por el momento, nadie más conservaría sus recuerdos y alteraría el flujo de la historia. Sospechaba que Pierre Barry había visitado la catedral al mediodía para consultar con el padre antes de su pequeña discusión grupal programada para la tarde. Después de sus libaciones y con el sol poniéndose en el horizonte, Lumián y Pierre Barry se despidieron y regresaron a sus respectivas moradas. Pons Bennett, el hermano menor del padre, apareció abruptamente con algunos matones e interrumpió el camino de Lumián al llegar a un sendero aislado. El fornido, de cabello negro como cuervo y ojos azules Pons Bennett miró a Lumián y sonrió maliciosamente. Fuiste bueno en las bromas por la tarde, ¿no? Haciéndonos perder nuestro tiempo en la catedral. Si el padre no hubiera estado allí, te habría golpeado, Bastardo, ven y come la 20ª del Papi Pons. Inicialmente sorprendido por la estupidez de este imbécil, Lumián estaba contento. Su juicio y el de Aurora fueron correctos. En el ciclo anterior, Pons Bennett probablemente no había adquirido habilidades sobrenaturales antes del funeral de Naroka y, por lo tanto, no tenía ninguna sensación de peligro. Se había atrevido a obstruir el camino de un villante. Sin dudarlo, Lumián giró y huyó, con Pons y sus matones en ferviente persecución. Sin embargo, tan pronto como salieron del sendero entre dos edificios, perdieron de vista a su presa. Pons Bennett inspeccionó sus alrededores y ordenó a sus subordinados, sepárense y busquen. Él consideró imposible que Lumián hubiera huido tan rápidamente y creyó que se estaba escondiendo cerca. Los matones se dispersaron y peinaron el área en busca de posibles escondites, dejando a Pons Bennett solo en la entrada del sendero. Lumián, que había subido al segundo piso del edificio adyacente, se rió y saltó hacia Pons. ¡Van! Pons fue enviado volando al suelo con tremenda fuerza, jadeando por aire y quedándose momentáneamente incapacitado. Si Lumián no se hubiera contenido y lo hubiera golpeado directamente, podría haberle roto varios huesos. Lumián se levantó, agarró los antebrazos de Pons y le sonrió, diciendo, ven, conozcámonos mejor. Antes de que Pons pudiera ofrecer resistencia alguna, Lumián lo atrajo hacia sus brazos y le dio un rodillazo.
Los ojos de Pons casi se salen de sus órbitas y su rostro se retorció de agonía. Tud. Lumián lo soltó, permitiendo que el hombre se desplomara al suelo como un camarón. Luego se giró y se disparó por el sendero, desapareciendo de la vista antes de que volvieran los matones. En la cocina, que también funcionaba como una sala de estar y comedor de tiempo parcial, Lumián actualizó a su hermana sobre su situación. Pierre Barre visitó la catedral por la tarde. Está confirmado que Pons Bennett aún no tiene superpoderes. Aurora sintió ligeramente y relató su propia experiencia, especialmente el inexplicable peligro al final. Lumián reflexionó por un momento antes de comentar. Esa enigmática dama afirmó que ciertas entidades podrían corromperte simplemente conociendo su existencia. Capítulo 57 Arreglos. Aurora recordó la situación y dedujo que la versión de su hermano era precisa. Suspiró, abrumada por la emoción y comentó, ¿quién iba a pensar que tal terrible corrupción podría ser causada por esa entidad oculta adorada por Pierre Barre y sus cómplices? Ni siquiera las deidades malignas mencionadas en los manuscritos antiguos provocan tal reacción. Lumián no mostró signos de sorpresa y dijo, de otra manera, ¿por qué estaríamos atrapados en un bucle de tiempo? Cuanto más reflexionaba Aurora, más perpleja se sentía. Murmuró, ¿es posible que tengamos que enfrentarnos a la entidad oculta en la 12ª noche y derrotarla para terminar el ciclo? Esto implicaría recoger ingredientes, digerir la poción, y pasar por ciclos repetidos para convertirnos en una deidad. Lumián interrumpió su cadena de pensamientos al darse cuenta de que su hermana se estaba volviendo cada vez más irracional. Para. No puede ser tan extremo. Aurora reconoció su comentario secamente y asintió ligeramente. Tienes razón. Tenemos, como máximo, un ciclo más. Es imposible para nosotros convertirnos en deidades en 20 días. Luego se encogió de hombros y agregó, no hay esperanza. Esperemos la muerte. Incluso Lumián, que tenía una mente inventiva, luchó por mantenerse al día con los pensamientos de su hermana. Aurora exhaló y miró a su hermano. Está bien, ya terminé de desahogarme. Continúa. Lumián parecía desconcertado y tardó unos segundos en entender a qué se refería su hermana con continuar. Por cómo van las cosas, las 3 ovejas transformadas van a ser ofrecidas como sacrificios y llevadas de vuelta a Cordo. No es de extrañar que no esperaran hasta principios de mayo. La 12ª noche es, de hecho, el día de un sacrificio a gran escala a la entidad oculta. Los ojos de Aurora recorrieron los alrededores y dijo, esa era mi suposición, pero ¿por qué el padre y sus cómplices recibieron bendiciones de diversos grados antes de la Cuaresma? Según mi entendimiento, debería haber sido un intercambio a través del sacrificio. Basándose en su perspectiva maliciosa, Lumián hizo una audaz conjetura basada en los eventos del ciclo anterior. ¿Un pequeño sacrificio y un gran ritual? Al final de la celebración de la Cuaresma, el padre, que había obtenido poderes extraordinarios, ya no ocultaba su anormalidad. Es evidente que estaba planeando algo importante. Después de reflexionar por un momento, Aurora dijo, la celebración de la Cuaresma podría ser parte del gran ritual. Antes del gran ritual, el padre tomó una decisión y ofreció su alma a la deidad maligna. Con cierta cantidad de ofrendas, obtuvo una gran cantidad de bendiciones, revelando completamente sus verdaderos colores. Por lo que parece, todos en Cordu serán implicados una vez que comience la celebración de la Cuaresma. Nadie puede escapar. Los hermanos intercambiaron miradas y creyeron que su suposición estaba cerca de la verdad. Sin embargo, si la anormalidad estallase completamente desde la celebración de la Cuaresma hasta la 12ª noche, ¿cómo podrían esperar pacientemente hasta el ritual final para encontrar la clave del ciclo? Había una alta probabilidad de que todos en el pueblo, aparte de aquellos que murieron como sacrificios, serían corrompidos. Soy solo una secuencia 7. Aurora se cubrió la cara y dijo, y tú eres solo un secuencia 9. Estaban enfrentando una situación tan grave. Basándose en el relato de Lumián sobre la batalla al final de la celebración de la Cuaresma y la reciente experiencia de Aurora cazando monstruos marcados de negro, ella sabía que no era rival para el padre que había recibido una bendición. Sentía que tenía que prepararse con antelación antes de poder enfrentarse a Pierre Barre. Afortunadamente, Lumián había derrotado al padre mutado en una batalla de 2 contra 1. Sin embargo, prevenir que el padre y sus cómplices obtengan poderes sobrenaturales de antemano podría evitar la 12ª noche.
El ciclo probablemente se reiniciaría con antelación. Dificultad infernal. Dificultad infernal. Aurora golpeó la mesa de comedor con una expresión de luto. Sin esperar la respuesta de Lumián, levantó las manos y revolvió su rubia melena, como si liberara emociones contenidas. Tras una serie de gestos, Aurora se calmó y se dirigió calmadamente a Lumián. Busca al trío de extranjeros mañana por la mañana. Puedes revelarles la anormalidad en el pueblo. No es necesario que ocultemos nuestro estatus como villandes. Es muy peligroso. Lumián respondió instintivamente. ¿No era natural que los villandes salvajes fueran considerados culpables cuando se encontraban con oficiales? Aurora exhaló lentamente y declaró, en esta situación, no podemos preocuparnos menos. Aparte de la enigmática dama, el trío son probablemente las personas más confiables en el pueblo. Además, cada uno de ellos posee una fuerza que está a la par con la mía o incluso la supera. Todos estamos en el mismo barco. No debemos subestimarnos los unos a los otros. Independientemente de si uno es un villande salvaje o un oficial, debemos unirnos. En cuanto a la posibilidad de ser perseguidos por oficiales en el futuro, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Por ahora, debemos centrarnos en escapar de este ciclo. Lumián había escuchado a su hermana usar la frase, todos estamos en el mismo barco, antes. Sabía que implicaba que todos estaban en una situación similar y enfrentando el mismo problema. Si algo sucediera, nadie podría escapar. Tenían que permanecer juntos. Muy bien, los buscaré mañana, asintió. Aurora continuó, ahora sospecho que alguien más está detrás del padre y de Pierre. Él es la raíz de la corrupción. Madame Poalis. Lumián adivinó. No solo es poderosa, sino que también es la amante del padre. Puede controlarlo en secreto y usarlo para influir en los demás en el pueblo. Pero ella no tiene una conexión aparente con Pierre. Aurora miró a su hermano, frunciendo el ceño en contemplación. Desde el encuentro con las 3 ovejas, Pierre y Niort deberían haber adquirido poderes sobrenaturales cuando pastaban las llanuras en octubre pasado. Al menos, deberían haber adquirido el conocimiento correspondiente. Esto se debe a que no regresaron a mitad de camino, por lo que es imposible obtenerlo en otro lugar. Esto significa que la anormalidad en el pueblo se puede rastrear hasta julio y agosto del año pasado. ¿Notaste alguna anomalía? Lumián movió lentamente la cabeza. No. Inicialmente pensó que conocía bien a Cordu, pero ahora se dio cuenta de que las corrientes subterráneas habían estado presentes durante más de medio año. Esta realización lo llenó de miedo y lo hizo sentir como un extraño en su propia casa. ¿Cuál es el problema? Lumián se sentía como si estuviera envuelto en capas de niebla. Nunca pudo discernir la verdad del asunto. Aurora continuó, también podría ser ese búho. Quizás el legendario brujo que murió no está realmente muerto. Puede que todavía esté escondido en algún lugar del pueblo, o tal vez alguien a quien encontramos con frecuencia. Puede que ya haya descubierto que soy una bruja, y deliberadamente me ocultó la leyenda. No hay tales restricciones para individuos ordinarios como tú. Aurora instruyó en voz baja, avísame inmediatamente la próxima vez que el búho haga una visita. Haré que el papel blanco la siga y determine su paradero. Lumián respondió brevemente a la solicitud de su hermana, indicando que él también estaba esperando que apareciera el búho. Esta vez, te arrancaré todas las plumas. Maldijo por dentro. Aurora reflexionó por un momento antes de dar una tercera directiva. Mañana por la tarde, extenderé una invitación a Madame Poalis. El administrador permanece en su puesto, dejando al mayordomo y a los sirvientes como los únicos ocupantes del castillo. Puedes entrar clandestinamente y buscar cualquier pista. Si tienes éxito en persuadir a los 3 extranjeros en la mañana para que vengan, podemos obtener su ayuda en esta operación. Aurora no permitía que Papel Blanco se aventurara a casa de Madame Poalis mientras ella estaba presente. Sin embargo, no podía distraerse mientras estaba en compañía de Madame Poalis, por lo que tenía que confiar en su hermano. Lumián asintió antes de presentar la sugerencia. Recomendaría no estar sola con Madame Poalis. Temo que ella aproveche la oportunidad para tratar contigo. ¿Deberíamos invitar a Nacelie y a los demás a un té por la tarde? Cuanta más gente estuviera presente, más seguro sería. En efecto. Aurora consideró que era una opción mejor. Luego comentó con un tono que era igualmente aprensivo y juguetón,
debes tener cuidado después de infiltrarte en el castillo. No quiero terminar siendo tía. Lumián no se atrevió a replicar, pero le lanzó una mirada que transmitía: estoy más preocupado por tu seguridad, pues Madame Poalis estará contigo. Durante la cena, Aurora liberó a Papel Blanco para vigilar el corral de las ovejas. Descubrió que las 3 ovejas se habían lamido la sangre de sus caras, evitando que el pastor Pierre Barre detectara cualquier anomalía. Después de eso, Lumián continuó su educación sobre el misticismo hasta que se quedó dormido. Adquirió dominio sobre muchas palabras de Hermés, incluyendo yo, nombre, invocar, necesidad, luz y sol. La luz servía como un encantamiento para activar el broche de la integridad. Había 3 párrafos en total. Lumián despertó en la habitación envuelta en una tenue niebla gris. Se acercó a la ventana y examinó una vez más la cima rojo oscuro y los edificios en ruinas que lo rodeaban. Me pregunto qué secretos se esconden aquí, murmuró Lumián. Al mirar, un pensamiento de repente lo golpeó. Las ruinas contenían demasiadas zonas peligrosas a las que no podía o no se atrevía a acercarse. Por ejemplo, la guarida del monstruo de 3 caras. Sin embargo, si pudiera invocar una criatura del mundo espiritual similar a Papel Blanco y establecer un pacto con ella, permitiéndole infiltrarse y observar, debería ser capaz de recopilar más información. Su visión, sentido del olfato y audición estaban todos potenciados por sus características Villande. En teoría, constituían una especie de poder sobrenatural que podría ser transmitido a Papel Blanco. Mientras reflexionaba, Lumián se dijo a sí mismo: el problema ahora es si puedo invocar a una criatura del mundo espiritual en las ruinas del sueño. Si no puedo, ¿puedo utilizar nuestra conexión para llevarla al sueño después de invocarla y establecer el pacto en la realidad? ¿Qué implicaciones tendrá la adición de una criatura contratada en el ciclo? ¿Puede añadirse el mundo espiritual correspondiente a la mezcla? Si no, una vez que el tiempo de invocación se agote, la criatura contratada volverá y el ciclo recomenzará. Cuanto más pensaba Lumián, más le dolía la cabeza. Sentía un profundo respeto por el misticismo. Solo esperaba dominar rápidamente unas cuantas lenguas que le permitieran realizar un ritual de invocación. Sin más preámbulos, agarró su escopeta, la escasa cantidad de balas de plomo que quedaban, y el hacha afilada. Dejó su casa, atravesó el yermo, y volvió a entrar en las ruinas. Capítulo 58. Apreciar el talento. Después de 2 noches de reconocimiento, Lumián descubrió que los monstruos que habitaban las afueras de las ruinas del sueño eran menos numerosos de lo que inicialmente había creído. Habiendo despachado a la criatura sin piel, la monstruosidad con escopeta y el monstruo con la marca negra, Lumián encontró poco más en su búsqueda de la zona. Todo lo que descubrió fueron unos pocos trozos de carne en convulsiones. Parecía que su único propósito era ser sustento. Sin embargo, Lumián había comprendido hace tiempo que no necesitaba comida dentro del sueño. Cada vez que entraba, se sentía vigorizado y sin hambre. Su energía solo disminuiría después de largos periodos de exploración o combate, reemplazada por una sensación similar al hambre. Pero era una sensación suave que no necesitaba de un sustento adicional. Una vez que el hambre se volvía insoportable, las reservas espirituales y la resistencia de Lumián estarían prácticamente agotadas. Agotado física y mentalmente, se vería obligado a salir del sueño. Tras consumir una comida y recuperarse en el mundo real, regresaría al paisaje onírico, su vigor restaurado y su hambre vencida. Mientras se adentraba más, Lumián examinó su entorno en busca de señales de estructuras derrumbadas. Descubrió una serie de monedas, pero su valor combinado ascendía a poco más que un novice d'or. Solo encontró unos pocos livres bleus inscritos con palabras. Sin otra alternativa, Lumián decidió aventurarse más profundamente en las ruinas. Navegó con cautela a través de la tenue niebla gris y la oscuridad opresiva, tejiendo entre las paredes de las ruinas, de pie y caídas. De repente, se topó con una serie de huellas poco profundas y extrañas. Era difícil clasificarlas como huellas, la izquierda parecía normal, pero la derecha parecía más bien una huella de palma. ¿Otro monstruo? Lumián siguió sigilosamente las huellas, a la vez que examinaba su entorno y visualizaba el campo de batalla ideal para diversos escenarios. Finalmente, detectó movimiento, lo que le hizo detenerse. Rodeó la zona y subió a un edificio caído, utilizando el escombro disperso y pesado como cobertura. Asomándose con cautela, Lumián examinó la fuente del ruido.
Allí, en el centro de un yermo despejado, se alzaba una figura que apenas podía describirse como humana. Aunque vagamente similar a un humano en forma, un examen más cercano reveló un cúmulo de incongruencias. 2 ojos ocupaban el espacio donde debía estar la nariz. Encima de ellos, una boca, y debajo, un par de orejas. La nariz estaba cerca de las sienes, mientras que una pierna y un brazo reemplazaban cada hombro. La mitad inferior de la figura constaba de otra pierna y brazo. Todo el cuerpo parecía haber sido ensamblado de forma desordenada a partir de componentes humanos desparejados. Esta revelación aclaró instantáneamente la naturaleza de las extrañas huellas que Lumián había estado siguiendo. La criatura vestía una camisa corta de color marrón y pantalones azul oscuro, ropa típica de los inticianos de clase baja. Recorría el desértico paisaje, sin zapatos ni sombrero. Lumián se abstuvo de atacar, optando en cambio por observar con paciencia. Antes de mucho tiempo, el monstruo levantó un brazo y contorsionó su cuerpo hacia atrás, su cabeza haciendo contacto con el suelo. Es increíblemente flexible, sería un gran bailarín. Reflexionó Lumián de manera sarcástica. Como si le hubieran dado la señal, la criatura comenzó a bailar. Sus movimientos alternaban entre audaces y gráciles, a veces extraños y cómicos, pero siempre rítmicos. Más notablemente, la criatura parecía no poseer una estructura ósea, sus extremidades se retorcían y plegaban detrás de su espalda, y sus piernas y brazos se entrelazaban con facilidad. Como el rey bromista del pueblo de Cordu, Lumián rápidamente ideó un apodo apropiado para su nueva presa, Hombre Fideo. Basándose en sus observaciones, empezó a formular una estrategia para el inminente enfrentamiento. No debo suponer que puedo evitar sus ataques simplemente maniobrando detrás de él. El hombre fideo es capaz de tratar su frente y espalda indistintamente. Debo tener cuidado con su potencial de constreñirme como una serpiente. Aunque sus puntos vitales siguen siendo inciertos, tiene cabeza, empezaré cortando eso. Mientras Lumián meditaba, la danza del monstruo se hizo cada vez más frenética. Saltó al cielo, con las extremidades extendidas como si intentara abrazar los cielos. Lumián se encontró fascinado, con la tentación de mover su cuerpo al compás de los movimientos de la criatura. No pudo evitar evocar una melodía que su hermana solía tocar, el ritmo resonando en su mente, Tum Tch, Tum Tch. De repente, una calidez se extendió por su pectoral izquierdo y susurros parecieron reverberar en su cráneo. Se le erizó el cuero cabelludo y tembló el cuerpo, como si la voz fantasmal que una vez lo había llevado al borde de la locura estuviera a punto de hablar de nuevo. Lumián desabrochó apresuradamente los botones de su abrigo de cuero y camisa gris con la mano izquierda y miró su pecho desnudo. La marca de espinas de tinta sobre su corazón había vuelto. El símbolo azul-negro, consistente en un ojo y gusanos retorcidos, se materializó y se cernió sobre el anterior. Lumián se quedó paralizado de shock mientras su mente corría. No había ni siquiera entrado en la cogitación, y mucho menos la había sostenido durante unos segundos. ¿La danza del hombre fideo desencadenó esto de alguna manera? ¿Hay algo relacionado con el misticismo en esa danza? ¿Alguna magia oculta? Afortunadamente, cuando la marca se activa de esta manera, los susurros horrorosos casi se silencian. No me llevará a las puertas de la muerte ni me despojará de toda restricción. Pero sufriré una migraña paralizante, temblores incontrolables y desorientación. Desde que se convirtió en cazador, Lumián había evitado entrar en ese estado de cogitación para aprovechar su rasgo especial. Ahora el peligro parecía mucho mayor. Antes, había flirteado con la muerte y había salido indemne. Pero ahora, merodear en las puertas de la muerte podría hacerle perder todo control de sí mismo, con consecuencias irreparables. Lo peor es que la exposición excesiva a esa susurrante voz siniestra podría volverle irremediablemente loco, incluso si sobrevive y retiene el control. No se atrevía a correr ese riesgo de nuevo a menos que fuera un último recurso. Después de 2 o 3 segundos, Lumián ya no estaba asombrado por el hecho de que la danza del hombre fideo estimulara el símbolo de espina. Una alegría indescriptible brotó en su corazón. Podía soportar tal estado negativo completamente. Entonces, existe la posibilidad de que al aprender la danza del hombre fideo, pueda bailarla con anticipación para activar o parcialmente activar la característica especial de mi sueño cuando case a monstruos poderosos. Luego, me lanzaré al objetivo aturdido y lo terminaré en unos pocos movimientos. Incluso si no puedo desencadenar completamente mi característica especial bailando, debería ser útil.
No espero que el objetivo se rinda ante la resistencia como el monstruo escopeta. Basta con debilitarlos mucho. Las ideas de Lumián se aceleraron. Cuanto más miraba al hombre fideo bailando, más le agradaba. Los ojos en la nariz, la boca en la frente y el brazo que funcionaba como una pierna. ¿Cómo podía ser todo eso tan hermoso como la mágica danza? En un abrir y cerrar de ojos, Lumián sintió una fuerte sensación de apreciación por tal talento, lo que le permitió encontrar una razón. Aurora dijo que no podemos seleccionar talentos con un criterio uniforme. Entonces, ¿por qué debe ser un humano y no un monstruo? Decidió no cazar al hombre fideo antes de dominar la danza. Vendría y lo observaría varias veces cada noche para tratar de dominarlo lo más pronto posible. Por supuesto, planeaba experimentar con la otra parte primero. Quería ver cómo afectaría al monstruo la característica especial incompleta. Lumián rápidamente tomó una decisión. No abrochó su ropa y dejó al descubierto su pecho izquierdo. Dio la vuelta a la cubierta y saltó desde la casa derrumbada hasta el yermo. La danza del hombre fideo se interrumpió abruptamente. Empezó a temblar. Se volvió hacia Lumián, se postró y se tumbó en el suelo. Lumián se detuvo y no se acercó más, manteniendo una distancia segura. El hombre fideo no se movió. Lumián asintió imperceptiblemente y murmuró para sí mismo, incluso cuando enfrenta mi característica especial, que aún no se ha activado completamente, tal monstruo de bajo nivel se rendirá y expresará su sumisión. Me pregunto qué pasará con aquellos de un nivel superior o aquellos con características villande. Lo que puedo estar seguro es que el efecto no será tan bueno. Lumián miró al hombre fideo y sonrió. Vamos, baila otra vez. El hombre fideo no se atrevió a levantar la mirada. Era un misterio si entendía lo que Lumián estaba diciendo. Al ver que sus sinceras palabras no tenían efecto, Lumián enfatizó, rápido, baila para tu papi otra vez. El cuerpo del hombre fideo tembló mientras continuaba postrándose. ¿Cómo puedo comunicarme con él si los monstruos no entienden el lenguaje humano? Lumián se sintió un poco impotente. Inmediatamente puso en uso su recién adquirido vocabulario hermés y dijo, yo. Necesito. Lumián no dijo otra palabra y comenzó un baile con sus movimientos corporales. El monstruo no lo reconoció ni siquiera mientras presionaba su rostro contra el suelo del yermo. ¿Eres un imbécil? Lumián no pudo evitar maldecir. Sintió que su regaño era injustificado. Después de todo, ¿qué monstruo que había encontrado no era estúpido? Incluso el monstruo escopeta más inteligente fue sometido por la inteligencia humana. En ese momento, Lumián sintió que el calor en su pecho se disipaba. Instintivamente bajó la cabeza y notó que el símbolo de espina y el símbolo azul-negro desaparecían simultáneamente. Lumián rápidamente desvió su mirada hacia el hombre fideo. Por casualidad el hombre fideo levantó la cabeza y miró a Lumián con sus ojos ubicados en la nariz. El hombre y el monstruo se miraron el uno al otro, sorprendidos por un segundo. Tud. Lumián se dio la vuelta y huyó. El hombre fideo saltó y lo persiguió ferozmente. Lumián conocía bien la zona. Su velocidad de carrera era más rápida que la del descoordinado monstruo, por lo que fácilmente se lo sacudió y volvió al yermo para esconderse en su ubicación original. No huyó porque tuviera miedo de la otra parte, sino porque le preocupaba que no pudiera controlarse a sí mismo si realmente luchaban. No sabía si podría encontrar a otro hombre fideo danzante en las ruinas del sueño. Antes de aprender ese misterioso baile, no tenía intención de cazar a este extraño monstruo. Después de esperar un rato, Lumián vio al hombre fideo regresar a la zona. Asintió y murmuró para sí mismo, como esperaba, los monstruos tienen su propio territorio. Están acostumbrados a moverse por una ruta determinada o patrullar. Esto es muy similar a las bestias salvajes. Después, Lumián esperó pacientemente el baile que podría no suceder. Después de casi 2 horas, había gastado bastante de su espiritualidad y se sentía un poco hambriento. El hombre fideo, que había descansado durante mucho tiempo, caminó hasta el centro del yermo y levantó su brazo y pierna. 59 de nuevo. El hombre fideo bailó una vez más, y Lumián confirmó que el misterioso baile podía evitar que el símbolo de espina negra en su pecho se activara completamente. No producía ningún sonido aterrador, solo un susurro ilusorio. Esto resultaba muy ventajoso para la característica especial de Lumián en el paisaje onírico. Sin embargo, descubrió 2 problemas.
En primer lugar, los movimientos de baile del hombre fideo eran extremadamente difíciles y violaban la estructura del cuerpo humano. Solo un monstruo con una flexibilidad exagerada como el hombre fideo podía completarlos. Aunque Lumián era un villante y un cazador con un cuerpo enormemente mejorado, no tenía confianza en replicarlos a sí mismo. Temía que bailar incluso una vez resultara en desgarros de ligamentos, desgarres musculares o peor aún, fracturas. En segundo lugar, el baile agitaba los poderes circundantes de la naturaleza y agotaba considerablemente la espiritualidad de Lumián. Después de verlo por tercera vez, Lumián suspiró en silencio, dándose cuenta que necesitaba descansar. Tengo que volver y descansar después de ver esto. La espiritualidad de un cazador es realmente inútil. Estaba casi seguro de que la existencia oculta correspondiente al símbolo de espina estaba estrechamente relacionada con esta ruina de sueño. El padre tenía una marca negra en su cuerpo, y había un monstruo que bailaba que podía activar el símbolo de espina. Sería sorprendente decir que no tenía nada que ver con la existencia oculta. Lumián creía aún más en la suposición de Aurora, pensando en el símbolo similar en el pecho del padre y en el reinicio de las ruinas del sueño junto con la realidad. La clave para resolver el bucle podría estar escondida en las profundidades de este lugar, jugando un papel vital. ¿Es por eso que la misteriosa dama seguía insinuándome que desentrañara el secreto de las ruinas del sueño? Cuanto más lo pensaba Lumián, más frustrado se volvía. Levantó su mano izquierda, que no sostenía un hacha, e hizo gestos obscenos al símbolo de espina negra en su pecho. Ignorando la cuestión de si la existencia oculta podía sentirlo o verlo, Lumián sintió que el problema no empeoraría más, dado que ya había caído en un bucle temporal gracias a él, y la gente a su alrededor se estaba volviendo más extraña y peligrosa. Después de ver el baile por tercera vez, Lumián se frotó su algo vacía cabeza y dejó las ruinas para volver a su casa al otro lado del páramo, soportando el ligero calor en su pecho. Antes de salir del sueño, intentó consolidar los movimientos de baile que había memorizado y casi se disloca la espalda, rompe sus ligamentos de la rodilla y desgarra los músculos de su pantorrilla. Mi asterisco RDA, esto no es algo que un humano ordinario pueda hacer. Lumián maldijo y se acostó en la cama. Como su espiritualidad estaba muy agotada, se quedó dormido rápidamente. Cuando Lumián despertó, el cielo acababa de empezar a aclararse. El sol aún no se había levantado, y la luna carmesí había perdido su brillo. Se levantó lentamente, sintiendo la satisfacción de un sueño profundo. Su agotada espiritualidad había sido perfectamente rellenada. Caminó hacia la ventana, Lumián abrió las cortinas, permitiendo que la luz del amanecer inundara la habitación. En el siguiente momento, sus ojos se fijaron en la figura más grande que un búho ordinario, posado en un olmo no muy lejos, mirándolo desde abajo. Lumián salió rápidamente de su aturdimiento y abrió la boca. Aurora. Aurora. El sospechoso está aquí. Rápido, síguelo. Al escuchar el grito, el búho desplegó sus alas y se dirigió hacia el borde del pueblo. Descendió poco a poco y desapareció en el bosque que bordea el pueblo de Cordo. Aurora, vestida con un camisón de seda blanca, entró al dormitorio de Lumián segundos después, su rostro se torcía de irritación. ¿Es ese búho de nuevo? Lumián miró por la ventana y respondió, sí. ¿Logró Papel Blanco seguirlo? Aurora tiró de sus largas trenzas rubias y escupió, ¿por qué siempre aparece a estas horas tan impías? Estaba profundamente dormida cuando me despertaste. Para cuando pude liberar a Papel Blanco, ya se había ido volando. Lumián replicó, pero dijiste que no puedes dormir bien con algo en mente. Aurora le rodó los ojos y se burló, los humanos tienden a sentirse nerviosos, inquietos y temerosos al principio. Una vez que se acostumbran, se insensibilizan a ello. Solo durmiendo bien pueden permanecer alerta y racionales. Si no duermes bien, afectará tu estado mental y aparecerán signos de perder el control. La expresión de Lumián era de remordimiento cuando dijo, solo podemos esperar para la próxima vez. Después de un momento de contemplación, Aurora sugirió, intentemos identificar un patrón en sus apariciones. No podemos estar esperando todo el tiempo. Necesitamos descansar y no podemos estar constantemente en guardia. Lumián recordó las primeras apariciones. Siempre es en la segunda mitad de la noche y en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué solo durante ese periodo? Aurora preguntó más. Parece más un acto que un patrón. Piensa cuidadosamente.
¿Hiciste algo o repetiste las mismas acciones en las noches correspondientes cuando aparecía en la primera mitad de la noche? Estaba explorando las ruinas del sueño, admitió Lumián a su hermana mientras comenzaba a recordar. Antes de que apareciera por primera vez, maté al primer monstruo en el sueño. Antes de que apareciera la segunda vez, activé el símbolo en mi pecho a través de la cogitación y descubrí lo que era especial en mí. La tercera vez, consumí la poción en el sueño y me convertí en un cazador. La cuarta vez, que es hoy, descubrí una forma de activar mi especialidad en el sueño hasta cierto punto mientras incurría en menos daño. ¿Cómo lo hiciste? Aurora preguntó con entusiasmo. Lumián recordó el baile del hombre fideo y su intento. Mientras Aurora escuchaba, pensó en el búho. Después de que su hermano terminara de hablar, deliberó y dijo, las visitas del búho parecen estar relacionadas con un progreso significativo en tu exploración del sueño. Lumián pensó por un momento antes de que sus ojos se iluminaran. En efecto. La primera vez que maté a un monstruo, la primera vez que mostré mi especialidad, la primera vez que consumí una poción y me embarqué en el camino Villande, la primera vez que encontré una forma de hacer uso de esa especialidad. Desarrollos importantes similares también tienen una cierta reacción en la realidad. ¿Ese búho lo sintió y vino a observar? Olió algo. Aurora reconoció tersamente. En el futuro, podemos crear deliberadamente una oportunidad similar para ver si podemos esperar a ese búho. Creo que la próxima vez que aparezca es después de que domine el misterioso baile y pueda usar verdaderamente la especialidad que trae el símbolo en mi pecho en mi sueño, pensó Lumián, revelando una sonrisa maliciosa. Cuando llegue el momento, te informaré antes de entrar en el sueño. Esté preparada. Aurora pensó por un momento y asintió. Espero descubrir a quién está relacionado el búho y qué papel juega en la anormalidad de Cordo. Lumián aprovechó la oportunidad para preguntar, Aurora, hermana mayor, ¿tienes algún conocimiento sobre ese baile en particular? Como sabes, mi entendimiento del misticismo es aún rudimentario. Aurora arrastró una silla frente a la mesa de madera de Lumián y se instaló. Después de reflexionar por un momento, respondió, varios cuadernos han aludido a la existencia de magia ritualista a gran escala durante la temprana quinta época y a lo largo de la cuarta época. Esos rituales implicaban no solo numerosos sacrificios sino también una multitud de participantes. Empleaban danzas específicas para apaciguar a las entidades deseadas a cambio de una respuesta. En esencia, era una forma de ritual de sacrificio y magia. Desde un principio, se creía que bailando podía influir en la naturaleza y facilitar la comunicación con las deidades. Sus efectos se asemejan a los del lenguaje Villande y la combinación de hierbas, aceites esenciales y otros ingredientes. En el mundo de Aurora y Lumián, la historia se dividía en 5 épocas. La primera época fue la época del caos, seguida por la época oscura y luego la época del cataclismo. Sin embargo, Aurora había escuchado de un amigo por correspondencia que la época del cataclismo también era conocida como la época gloriosa. La cuarta época era la era de los dioses, o la época de los dioses. La quinta época era la actualidad, que comenzó hace 1.358 años y se refería como la era de hierro. De las 5 épocas, la historia de las primeras 3 permanecía sin verificación, con solo mitos y leyendas sobreviviendo. La cuarta época ocasionalmente producía documentos, información, cuadernos, ruinas, mausoleos, ciudades antiguas, etc. Sin embargo, la historia parecía envuelta en una espesa niebla, con solo un tenue contorno discernible. Los textos teológicos de las 7 iglesias a menudo relataban historias de la cuarta época, que servía como la única fuente de iluminación. Después de escuchar la explicación de su hermana, Lumián se aventuró a adivinar. El hombre fideo emplea la danza para apaciguar a la entidad oculta que corresponde al símbolo de espina. ¿Espera provocar una respuesta o una bendición? Quizás una parte significativa de su ritual está ausente, lo que resulta en un efecto extremadamente débil. ¿O es el problema con las ruinas del sueño causando un fallo que solo puede desencadenar una minúscula fracción del poder contenido en el símbolo dentro de mi cuerpo? Jeje, es como si yo fuera un dios. Habiendo presenciado la danza del hombre fideo y estando complacido con ello, decidí destacar el símbolo y ofrecer una determinada respuesta. Sin embargo, Lumián no tenía control sobre esto. Era una reacción automática del símbolo de la espina. Aurora sonrió y respondió,
eres más como un portador de ese símbolo, una herramienta, en cierto sentido. Se detuvo pensativa y dijo, sospecho que la danza fue inventada específicamente para complacer o comunicarse con la entidad oculta que corresponde al símbolo de la espina. De lo contrario, no habría provocado una reacción en el símbolo. Además, según tu descripción, esto no es algo que una persona común pueda lograr. Solo los villanes con mejoras especiales pueden hacerlo. Aunque estoy familiarizada con los nombres de los correspondientes caminos de la secuencia 9 y secuencia 8, tengo un cierto nivel de comprensión de ellas. Ninguna de ellas puede ejecutar ese tipo de danza, y la actuación del hombre fideo no parece la de una secuencia superior. De lo contrario, no habrías podido escapar. Quizás no sea de los 22 caminos, sino más bien una bendición de una entidad oculta. Lumián recordó las palabras de la dama misteriosa. Aurora miró por la ventana y apretó los labios. Me pregunto si esto tiene algo que ver con el habitante del círculo o un poder equivalente a la secuencia 9 o la secuencia 8. Probablemente. Lumián de repente se rió. Permíteme nombrarlo. Hombre fideo, la correspondiente secuencia 9 del habitante del círculo. Aurora no pudo evitar mirar al techo. Los hermanos charlaron un rato antes de bajar a desayunar. Después de estudiar a Hermes hasta pasadas las 10, Lumián partió con objetos importantes. Capítulo 60 Danzante. Lumián no tenía prisa por localizar a Ryan, Lie y Valentine. En lugar de eso, se dirigió directamente a la vieja taberna, con la esperanza de tener suerte. Si esa enigmática mujer aparecía, tenía una serie de preguntas para ella. Aceptar su regalo lo había comprometido a algún costo futuro. También podría aprovechar la oportunidad para obtener más beneficios, como Aurora había aconsejado. En el instante en que Lumián entró en la vieja taberna, sus ojos brillaron. La misteriosa mujer estaba sentada en su rincón habitual, con 2 copas de absenta esmeralda frente a ella. ¿2 copas? ¿Sabía que vendría? Lumián se acercó a ella con una sonrisa y la saludó. Buenos días. Llevaba una blusa blanca con patrones de hoja de vid en el cuello y un vestido beige hasta los tobillos, una boina roja clara a su lado. Lumián, que no era ajeno a las revistas de moda de su hermana, reconoció esto como la última tendencia de Trie. Ella le echó un vistazo. Se está haciendo tarde. Casi mediodía. Esto es para adaptarse a tu horario, ¿no es así? Lumián pensó, molestamente. Pero al ver a la enigmática mujer, sintió una extraña sensación de calma. Se sentó y fue al grano. He pasado por mucho últimamente. Ella deslizó una copa de absenta hacia él. El líquido verde que giraba era como un faro de alegría. Ni lo invitó a hablar ni lo silenció. Lumián sorbió la absenta, encontrándola rica y vigorizante, con una nota sutilmente amarga. Tenía un sabor diferente de cualquier absenta que había probado antes. ¿Qué es esto?, preguntó, perplejo. Otro tipo de absenta, bastante popular en Trie estos días. Para diferenciarla de la original, la gente la llama absenta de hinojo. Los autores, pintores y poetas son particularmente aficionados a ella. Tomó un pequeño sorbo. El líquido verde en el vaso claro parecía poseer una tonalidad hipnótica. Los ingredientes principales de la absenta eran ajenjo, hinojo y anís. Los diferentes productores usaban recetas ligeramente variadas, algunos incluso añadían aceites esenciales de limón. Lumián no entendía sus motivos. ¿Había viajado a Trie solo para traer absenta de hinojo? No preguntó. En cambio, relató los sucesos recientes, tanto reales como soñados. Ella sorbió de su pequeña taza de absenta de hinojo, escuchando en silencio el relato de Lumián. Eso es más o menos todo. ¿Puedo aprender esa misteriosa danza lo más rápido posible?, preguntó, sin rodeos. No se molestó en preguntar sobre la clave del bucle o el secreto del sueño. La experiencia le dijo que no obtendría una respuesta directa. La mujer hizo girar su líquido esmeralda y sonrió. Sin un aumento significativo en la flexibilidad, nunca la dominarás. Podrías forzarte a través de una parte, pero correrías el riesgo de desgarros en los ligamentos y los músculos. ¿Cómo cazarías monstruos entonces? Lumián estaba sintonizado con el subtexto en las palabras de los demás. ¿Hay alguna manera de aumentar mucho mi flexibilidad? Ella rió. Eso es algo que tienes que averiguar. Lumián estaba perplejo por su críptica insinuación.
Si ella fuera una conocida menos misteriosa, exigiría, explícate. No me hagas arrodillarme y suplicar. Como si leyera su mente, sonrió y agregó, la solución a tu flexibilidad está dentro de ti. Lumián parecía perplejo. Ella tomó un sorbo de su absenta de hinojo y suspiró. ¿No te enseñó tu hermana magia ritualista? Lumián notó la extraña emoción parpadear en sus ojos una vez más. Lo hizo. Su corazón se aceleró. ¿Rezar a mí mismo? Ella lo evaluó y se rió. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué bien haría rezar a ti? Solo puedes invocar a las criaturas más débiles del mundo espiritual. Tu percepción espiritual mejora con tu cuerpo. ¿Intuición de peligro, por ejemplo? Lumián comprendió la esencia de sus palabras. Aunque la espiritualidad de los cazadores estaba mejorada, se centraba en la percepción espiritual y se quedaba corta en magia ritualista y otros asuntos místicos. Entonces, ¿qué necesito hacer?, presionó Lumián. La dama suspiró cansada. Has estudiado la ley ritual dualista, ¿no es así? Sí. Lumián asintió. La dama suspiró de nuevo. Afortunadamente tienes una hermana. De lo contrario, tendría que enseñarte todo este misticismo. Demasiado cansador. ¿Quieres decir que no me contaste sobre magia ritualista, cogitación, visión espiritual, criaturas contratadas o lenguas mágicas porque era demasiado molesto, solo apareciste después de que Aurora terminó de enseñarme? Lumián sintió que la rabia burbujeaba dentro de él. Tomó un par de respiraciones profundas y dijo, las rituales dualistas requieren de objetos estrechamente vinculados a deidades o seres sobrenaturales, pero yo no tengo ninguno. Su voz se desvaneció cuando un pensamiento le golpeó. La mujer sonrió y dijo, oh sí, lo recuerdas. ¿No lo recuerdas? Lumián apuntó con un dedo a su pecho. ¿El símbolo de la espina y el símbolo azul-negro? La dama asintió antes de recordar, olvida el símbolo azul-negro. La clave de un ritual dualista es canalizar el poder divino en el objeto. Si su poder disminuye, el equilibrio en tu cuerpo se verá alterado. Y cuando eso suceda. Dejó la frase en el aire, pero su expresión le dijo a Lumián todo lo que necesitaba saber. En las acostumbradas palabras sombrías de Aurora, no hay esperanza. Solo espera la muerte. ¿Es el símbolo azul-negro lo que me protege de la corrupción? Lumián sabía lo suficiente sobre el misticismo para reconocer su estado actual como corrupción. Es la gran existencia de la que hablé protegiéndote, dijo la mujer solemnemente. Una vez que resuelvas el secreto de las ruinas del sueño, te diré su nombre honorífico. Puedes rezarle directamente. Esta gran existencia selló el símbolo de la corrupción simbolizado por la espina en mi corazón, evitándome la corrupción completa. Lumián no sabía si esta gran existencia era buena o malvada, o tenía intenciones siniestras, pero sentía una extraña afinidad con él en esto. Pensó por un momento y adivinó, ¿usar un ritual dualista para robar el poder del símbolo de la espina? Si su poder disminuye, la corrupción se debilitará y el sello se fortalecerá. ¿Cómo puedes llamarlo robo?, la dama refutó. Esto es apelar a una entidad para un favor. Resulta que él tiene algo de su poder cerca. La respuesta sigue la ley de la proximidad. Gracias al sello de la gran existencia y las barreras que lo atenúan, la verdadera forma de la entidad no lo percibirá. Solo místicos como ustedes que hablan en enigmas saben cómo enmascarar esto. ¿Cuál es la diferencia entre esto y robar? Pensó Lumián con amargura. A partir de la explicación de la dama sobre la bendición divina y los caminos anormales, preguntó astutamente, a través del ritual dualista, ¿puedo apelar al poder detrás del símbolo de la espina y pedirle que me otorgue la habilidad de aumentar mi flexibilidad en gran medida? Algo así, dijo la mujer. Para ser precisa, pídele que te otorgue el poder del danzante. ¿Danzante? Lumián pensó en la actuación del hombre fideo. La dama tomó un sorbo de absenta y dijo, para los caminos Villande más allá de los 22 estándar, los clasificamos en secuencia 9 a secuencia 0 para conveniencia. En cierto modo, esta división de secuencias sigue las reglas de este mundo. El danzante corresponde a la secuencia 9 del símbolo de la espina, así como el habitante del círculo corresponde a su secuencia 4, disparó Lumián. ¿Puede potenciar mi flexibilidad y mejorar mis habilidades místicas, permitiéndome dominar fácilmente esa misteriosa danza? La dama sonrió aliviada. Como se esperaba, con una base en el misticismo, la comunicación es mucho más fácil. No necesito explicar más.
Lumián preguntó con avidez, entonces, ¿cuáles son las secuencias 8, 7, 6 y 5 del símbolo de la espina? La secuencia 8 es el monje de limosnas, y la secuencia 7 es el contratante. Dios, ¿por qué quieres saber tanto? Domina primero el ritual y esfuérzate por convertirte en un danzante lo más pronto posible. La mujer estaba perdiendo la paciencia. Monje de limosnas. Contratante, estos nombres hicieron clic instantáneamente para Lumián. Monje de limosnas se refería a ciertos miembros de las diversas iglesias en la realidad. La iglesia del Eterno Sol Ardiente estaba llena de facciones, cada una con sus propias creencias. Dos grupos principales destacaron, la Orden de los Predicadores y la Hermandad Menor, también conocida como la Hermandad del Monje de Limosnas. El primero estaba compuesto por clérigos y los purificadores de la Inquisición que estaban dedicados a la cruel persecución y purificación de herejes, cultistas y villanes salvajes, todo en nombre de promover las enseñanzas ortodoxas del Eterno Sol Ardiente. El último, sin embargo, se concentraba principalmente en los claustros, con algunos clérigos entre sus filas. Predicaban la templanza, mendigaban comida y entrenamiento ascético, predicando en varios lugares pobres, todo con el objetivo de difundir la fe del Eterno Sol Ardiente. Al mencionar el monje de limosnas, Lumián pensó inmediatamente en misioneros, ascetismo y magia ritual especial. En cuanto al contratante, lo primero que vino a su mente fue la marca negra en el padre y el monstruo del orificio de la boca. Aurora explicó que podría ser una marca dejada por un contrato especial. Espera, ¿el monstruo que maté era un contratante?, preguntó Lumián sorprendido. ¿Realmente maté a un monstruo equivalente a una secuencia 7? La dama asintió levemente y dijo, sí, los contratantes usan contratos especiales y la divinidad ofrecida por esa existencia como testigos para obtener diferentes poderes de varias criaturas. Un contrato corresponde con una habilidad. Si son poderosos o no depende de las habilidades que obtengan y de cuántas tengan. No es imposible que las personas ordinarias los maten si toman el camino equivocado. De hecho, situaciones similares ocurren en el dominio de los villanes. Es común que los villanes que no son hábiles en combate sean asesinados por aquellos de una secuencia inferior. La habilidad es importante, al igual que la inteligencia. La preparación con antelación también es muy significativa. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today.